¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos otra vez. Nos extrañamos la semana pasada, la verdad, Vani, yo te extrañé La verdad, muchísimo, yo pero no. ya está. No lo dudo porque nos vemos siempre. Pero, nos juntamos, ¿no? Nos juntamos en la semana para checar nuestros pendientes cuando vimos la clase de pediatría. Sí. Es que pensé que en vivo, estaba hablando de en vivo. Ah, Porque no, dijiste no. juntamos. No, pero sí nos juntamos a través de videollamada, pero ya saben que nosotros somos, bueno, yo soy Génesis Torres y me acompaña como siempre Y mi nombre mejor es amiga. Ivana. Chilag, güey. Bueno, mi nombre es Ivana y bienvenidos a su podcast de confianza. Mediqueando y chismeando, donde todas las semanas Van y yo les traemos un tema médico visto desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva y sobre todo para que se den otro, ya como que un respiro. Y desde nuestro contexto, ¿no? Sí, desde nuestro contexto, please. Entonces, queremos iniciar esta semana con un tema que fue demasiado controversial. Sí, pero yo quiero decir algo. A ver, dale. Que fue muy gracioso cuando le dije a Génesis, porque es que siento que no somos expertas en el tema y la verdad, ni aunque yo me pasara 10,000 horas leyendo sobre esto, porque hay demasiada Sí, bibliografía, claro. sobre todo de la postura que yo voy a tomar, que era lo que estamos hablando ahorita, antes de empezar a grabar. Pero me da risa porque cuando yo le dije, hey, vamos a hablar de esto, me dijo, le dije, pero yo solo planteé como un debate, pero no tanto un debate así de que yo me le iba a agarrar de las greñas a ella y ella me iba Y a vamos a insultar o terminar algo nuestra así, ¿no? amistad. Ok, iba a terminar esta amistad. Yo solamente lo dije porque yo le planteé el hacer las dos posturas, o sea, a favor y en contra del aborto. Entonces, pero o sea, yo nomás le dije así por decirle así de que yo digo la a favor y tú dices la de en contra, pero ella me contestó así de, oye, pero al final amigas como siempre, ¿no? Y yo así de, no, güey, pero o sea, yo nomás lo planteaba así porque no solamente la postura a favor es válida, ni no solamente la postura en contra es válida. O sea, y yo siento que a veces eso se desmedita mucho en este tipo de debates, que es como de que, pues, que o la ciencia tiene toda la razón, o la ética tiene toda la razón, y en realidad siento que es un problema, como es un problema de salud pública, porque afecta a muchas, un aborto, la realización de un aborto inseguro, sí me parece que se dice, afecta a muchas mujeres alrededor del mundo y sobre todo en Latinoamérica, y pues siento que no solamente debería de ser no debemos de ver ni solamente en base a la ciencia, ni experiencias personales, ni solamente bioética, etc., sino que pues debe de ser tomado, aparte de que de diferentes contextos, desde diferentes disciplinas. Porque o sea, yo siento que todos los argumentos son válidos siempre y cuando Válidos, exacto. no hagas menos a la otra persona. O sea, Exacto. siempre y cuando no hable barbaridades, obviamente, ¿no? Pero, sí. Y así le dije, y ella dije, pero es que nos vamos a pelear, y yo, no, güey, solamente es para representar las dos partes, o sea, si quieres yo Claro. hago el a favor y tú haces el en contra, no, al revés, yo Al hago el en contra y revés. tú haces el a favor. Ajá. Pero pues al final quedamos así, y pues como no podemos grabar el sábado, a ver qué Ay, bajón, cosas. em, pues quedamos hasta hoy, pero pues la verdad es que pues no hay muchos argumentos a favor que no estén basados, En un en argumento contra, perdón, teísta. Perdón. en contra, sí, estoy en Sí, sí, sí. contra de que no estén basados en alguna, Argumento teísta un argumento o teísta o filosófico. religioso. Uh-huh. Pero que también yo siento que es válido, ¿no? Pero no, es como poner en contra un tráiler contra un bochito. O sea, es igual, sigue siendo un medio de transporte, Claro. pero obviamente la gente y la opinión general lo va a ver como menos, pero pues también es válido, yo siento. Mira, yo siento que todos los argumentos son válidos porque somos libres de elegir. Entonces, en eso se basa, yo creo que lo mejor de la vida humana, del ser humano, es de que, a diferencia de todas las otras especies que yo La creo que autonomía. es la autonomía y la libertad de conciencia. Yo, a lo largo, no es un yo, o sea, yo como individuo he desarrollado o he adquirido conocimientos a lo largo de mi vida y a través de estos conocimientos o por medio de esos conocimientos es que yo puedo tomar una decisión, ya sea basada en la experiencia de otras personas o simplemente porque yo quiero Basado en la adquirir. ciencia o en tu criterio, ¿no?
o en el criterio, sí, porque al final hay personas que se encuentran en un punto neutro en el que dicen, pues yo ni a favor ni en contra, o sea, es válido, sí, Y la respeto verdad es tu. que yo mucho tiempo yo me sentía así, la verdad, porque era como de, demonios, yo siento que, yo siento que siempre he sido, no sé, es que siento que esta palabra es muy fuerte y muchas personas lo toman desde un contexto como que, no sé, o sea, no sé cómo decirlo, pero siento que he sido como que muy liberal en cuanto a mis opiniones. Sin embargo, también eso, yo me veo influenciada por mi contexto, porque mi mamá no fue una, bueno, aunque también siento que eso podría llevarme al lado, más al lado en contra, porque mi mamá fue una madre no extremadamente joven. Mi mamá fue madre cuando ya tenía la edad, cuando mi mamá tenía un trabajo, tenía posibilidades, y cuando ella quiso, ¿sí me Ujú. entiendes? O Sí, sea, sí, ella sí, nunca sí. tuvo eso de que, ¿será que sí? Será. ¿Será que no? Entonces, siento que eso tal vez me podría llevar más de un lado que de otro, o al revés, no sé, pero pues, ¿y aquí iba con esto? No. Es que mi Ajá. contexto me hizo por mucho tiempo neutral, y siento que también eso tiene que ver mucho con las influencias En en las las que uno opiniones, crece, ¿no? O sea, ajá. ajá, en las que uno crece, por ejemplo. Pero sí, o sea, es que la palabra liberal me causa mucho conflicto porque una vez me la dijeron en un contexto muy feo y entonces como que no me gusta decirla. Pero bueno, yo digo que es más autonomía, yo, o sea, la libertad de pensamiento, el criterio propio, yo digo que es criterio propio. Y bajo Ujú. ese contexto justo que decías, por ejemplo, en mi caso, yo soy la hija mayor, igual que tú, eh, y Pues pues yo nada más bueno, el soy caso, una. sí es cierto, el caso de mi mamá tenía que 24 años cuando yo nací, 24, 25, iba a cumplir 25 cuando yo nací, pero en el caso de mi papá estaba a mitad de la carrera. Entonces, y dices, ok, eres técnica, o que sí, ya son personas grandes que, bueno, mi papá tenía de que 23 años y mi mamá 24, y dices, ok, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, Ya está, hemos, en teoría ya estaban grandes, ¿no? ya Diría. estaban grandes, ya somos conscientes de las decisiones que tomamos y a eso es lo que vamos. Al final yo creo que el respetar para todos, el respetar la idea, el concepto de las otras personas es lo que deberíamos o lo que deberíamos hacer, porque yo no me meto con tus decisiones, tú no te metes con mis decisiones, pero no es porque, mejor dicho, no me vas a obligar o nadie me tiene que obligar a tomar partido, porque Ujú. en eso se basa mi libertad también, así como si tal vez yo esté en una postura en contra y Ivana esté en una postura a favor, pero yo no le tengo por qué, o sea, no es inculcar, ¿cómo se le dice? Imponer Imponer. mis creencias, o sea, mis creencias en lo que yo pienso, mis ideas a ella, para que ella piense como yo. Porque eso es un balance, Y siempre tiene aparte, que qué haber, aburrido, ¿no? Que todos pensemos lo todos mismo. pensemos igual. Claro, o sea, ¿de qué sirve entonces el hecho de que seamos seres pensantes y que seamos seres Y libres? autónomos, ajá. Así es, entonces, no como que no tiene sentido. Y va al punto, y va al otro punto de que muchas personas actualmente desmeritan el hecho de que si tú crees en Dios, eres un ignorante porque no piensas más allá de algo que te imponen. Y yo siento que eso así como que cada vez que yo leo ese tipo de comentarios es como, ouch, chico, no sabes, o sea, tú, ¿cuántos libros yo me he chutado? No me gusta la palabra. Chutado es una palabra que no me gusta, ni hay que anotarla. ¿Qué lo Lo, dice? porque es una palabra muy coloquial, pero la voy a anotar. Entonces, para estar en Bueno, contexto con eso, vean el episodio 3. Ok, entonces yo he leído muchísimos libros de todo. Entonces, al menos mis papás desde un principio, desde que yo era pequeña, me han inculcado el hecho de leer, que yo lea lo que yo quiera leer, pero siempre ellos me han dado pero que cierta lea. literatura, exactamente, pero me han dado cierta Obviamente una literatura. recomendación, ¿no? Sí. Exactamente, es de que, mira, lee esto. Entonces yo, cuando me aburrieron los libros de niños, empecé a leer como que libros más de historia y así. Entonces yo me fui creando, perdón, mi propio criterio y al final es en lo que yo creo actualmente, no es con base a lo que me enseñaron mis papás. Tal vez sí, ¿no? Que ellos pusieron Ujú. la base, pero Obviamente tiene actualmente, muchísima influencia en ti, por obviamente. supuesto, claro,
Como pero cualquiera. como cualquier, claro, como todos, o sea, nosotros somos Como pedacitos. todos. Quien crea que no está influenciado por el comentario de alguien es un estúpido. ¿Has Lo he escuchado? dicho ahorita y lo Y sostengo para así siempre. es. Sosténlo, chicas, sosténlo. ¿Sabes? ¿Has visto el TikTok? Referencia a un TikTok, en el que dice que estamos hechos de fragmentos de otras personas. Pues Sí lo sí, has güey, o visto. sea, Es que hasta es los real. comentarios que tú crees que no te van a influir, así de que estás viendo Es que por eso existen los comerciales, o sea, muchos dirían, es que, ¿por qué van a quitar a los dibujitos animados de las cajas de cereales? ¿O por qué ya no van a permitir tal cosa que se ve en la televisión? Porque aunque quieras o no, eso va a influir muchas veces en tus decisiones, que te digas, por más que me ponen un comercial de 20 veces un paquete de galletas saladas, ponle, no lo voy a comprar, pero llegas a la tienda y estás buscando ese paquete azul con letras blancas. Porque lo has visto Por eso anteriormente. mismo, muchos de esos paquetes del mismo producto se parecen, porque para que Claro, la publicidad del otro le caiga también de rebote. a un poquito, claro, que si no encuentras es el original, al menos A ver, encuentres la uno que se copia. parezca. Exacto. Ajá. Y es lo que hacemos, ¿no? Yo quiero algo, no, pero este se parece, me lo llevo, no lo encuentro, me lo llevo. Entonces, en eso influye, o sea, somos pedacitos de muchas cosas de lo que hemos construido a lo largo de nuestra experiencia. Entonces, ahí eso vamos, a que eso forja un criterio propio. Mis ideas, tal vez en muchas otras ocasiones nosotros somos muy volubles, no sé si esa sea la palabra, pero somos muy sensibles a las opiniones de los demás y tal vez esa idea pueda quedarse en nosotros muchísimo tiempo, muy arraigadas, muy celosos de lo que pensamos y siento que eso ya es otra cosa con lo Es que no que, nos vamos a meter. ajá, igual es como de que digas, cuando te peleas, es que igual yo siento que es muy estúpido. Cuando te peleas con alguien y dices, es que tú siempre quieres tener la razón. Pues obvio, siempre quiero tener la razón porque por eso lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque sé Claro, que estoy equivocado. Es como claro, de, pues sí, güey, sí quiero tener la razón porque la tengo, porque es lo que yo creo que está bien. así O sea, es. es una estupidez. Pero es que aquí como decíamos al principio, aquí lo que importa es de que sepamos respetar, pero como seres humanos somos seres que siempre queremos estar a la cabeza, somos seres que nunca no tienen el valor de enfrentar de que tal vez alguien tenga la razón, entonces siempre queremos Ajá, estar así sobre como que, todo imágenes con autoridad, ¿no? Así como, ¿cómo estoy yo equivocado? Por ejemplo, yo veía hace unas semanas, creo que ya tiene, un debate donde estaban de que, es que me parece que tengo alzada la mano. Sí, mira, sí me alcé. sí, sí, Este, sí. es que creo que el iPad me la detecta. Bueno, de una doctora que ya era genetista, me parece, pero ya era una señora grande, o sea, no sé, y caes luego en falencias como de autoridad, ¿no? Así de que, esta señora tiene años estudiando, leyendo, entonces todo lo que ella diga debe de Es ser real. cierto, ajá. O yo, porque yo soy una autoridad en el tema y no leí, pero te voy a argumentar en base a lo que yo sé y a fuerza voy a estar bien porque soy una experta. Ujú. Pero pues a veces caemos en es que no sé cómo se dice, en esos errores, no sé, o sea, de basarnos en la opinión de otras personas, aunque también es válido, está mal ser, ¿cómo se dice? Completamente o blanco o negro. O sea, si yo te digo que está mal, está mal. Si yo te digo que está bien, está bien. Y desde ahí deberíamos de partir eh, de que no es que esté bien o mal, se puede hacer o no se puede hacer, sino, o sea, ver las dos partes, no solamente no guiarse en tu pensamiento. Así que dices, por ejemplo, el argumento bueno, desde mi punto de vista, del argumento de las personas que están a favor del aborto, de la legalización del aborto aproximadamente en las 12 semanas de gestación, es en que no hay en que es el cuerpo de la mujer, es su decisión y está bien porque ella lo dice y simplemente estamos viendo el punto de vista del género Ella, ¿no? femenino, Ujú. del viendo de la madre, de la embarazada en este caso, pero pues también deberíamos de ver las otras posturas, ¿no? ¿Qué nos ofrecen? ¿Cuáles tal vez puedan
podamos atender a una resolución, pero es que también, es que hay muchas cosas, chica, porque he oído también que dicen así de, bueno, ¿y por qué estás a favor del aborto y no, y en tu agenda no tienes, ayuda a los, es que no sé si se diga así en México, orfanatos, Pues sí, casas, sí, 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 yo, casa hogar, orfanato, ajá, sí. pero es porque muchas veces, es que eso es lo malo, que los debates se centran en hacer a dos personas totalmente diferentes, de dos contextos totalmente diferentes, enfrentarse y así agarrarse a madrazo. Y es como de que, bueno, podemos hablar de otros temas, ¿no? O sea, ¿tú Claro. qué harías para ayudar o qué? Ay, no sé, es que es demasiado. Ay, sí, y bueno, yo lo que decías al principio, que no podemos ser ni blancos ni negros, yo tengo un concepto que tal vez, yo no voy a decir que tal vez esté equivocado, porque es mi concepto, yo lo creo así. Es lo que te digo, o sea, si tú lo crees, tú estás segura de que estás Es en lo mío, correcto. claro, Ajá. claro, porque según mi experiencia, ¿no? Pero yo siento que no hay verdad absoluta. Cuando tú crees una verdad, es porque, o sea, hay algo que se llama fe y la fe no se ve, la fe se cree, tampoco se siente, la fe se cree simplemente. Entonces, vamos a lo mismo. Yo siento que no hay verdad absoluta, porque todo mundo piensa de manera diferente. Tu verdad no puede ser mi verdad Ajá, porque por tal vez, ejemplo, tú y yo somos muy diferentes, o sea, tu contexto es de una familia adventista, ujú, tú tienes aparte, o sea, hay, o sea, detallitos que tú creías que iba a tener que ver, que tú yo tienes tengo un un hermano, hermano. yo Ujú, no tengo un exacto. hermano, yo soy de una familia católica que, o sea, que no es tan, o sea, es más de fe que de religión, ¿sí me entiendes? Ujú, sí, 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 O claro. sea, más de que seguir la estructura de una religión, de decir, voy a ir a la misa todos los domingos, voy a comulgar, etc., etc., soy más de fe, pero sin embargo, atendemos a ocasiones especiales, por así decirlo. O sea, de que si va a ser el cumpleaños de alguien, vamos a misa, o si va a ser el bautizo de alguien, vamos, o si necesitas un padrino para algo, vamos. Pero siento que, por lo menos mi mamá y yo, somos más como de fe, Ujú. decir, y no tanto por decir, es que me hace falta algo y voy a ir a sentarme y a rogarle a Dios, sino porque es algo que mi mamá por mucho tiempo como que me ha querido así de alentar, ¿no? Así como de orar, ¿no? Pero, o sea, a mí sí me hace, además chicas se me hacía más fácil, porque iba aparte a una escuela, ahí está, ese es otro punto, creo que tú nunca has ido a una escuela, No, y este, hasta eso, yo nunca bueno, no soy adventista, ¿no? exactamente, a pesar de que soy adventista de cuna, no, nunca he estado en O porque sea, ahí hasta está eso, el de que, yo tengo un concepto del por qué no, o por ejemplo, del por qué no estoy en una escuela adventista, porque yo no crecí en una escuela adventista, o tal y vez yo porque sí, mis güey, o papás, sea. exactamente, porque tú sí fuiste a un colegio religioso, entonces digamos que son contextos muy diferentes. Entonces, a eso vamos, de que eso es lo que forja nuestro carácter, que es la manera de cómo nosotros nos vemos o las cosas que no se perciben a simple vista, ¿no? Que son como la esencia humana, ¿no? El carácter. Entonces, y vamos a esto de que eh, como tú pienses o como yo pienso, es lo que, lejos de dividir, debería de enriquecernos como Enriquecer personas, como ser. la amistad también, o sea, de que tú tienes tu punto de vista y hay veces que tú o sea, que eso es lo que me gusta mucho de ti, ¿no? Que yo te digo, es que te voy a preguntar una tontera acerca de tu congregación, pero por Ajá, favor, o sea, es una duda genuina que tal vez no sepa yo cómo estructurarla o cómo meterla en una conversación para que suene así como que, muy ¿sí me entiendes? O sea, natural. Sí, sí, como que sí. natural y prefiero preguntártela porque prefiero no quedarme con la duda, ¿sí me Claro, entiendes? claro, Y claro. si tú te has dado cuenta que yo empiezo como de que Génesis, tal vez este sea muy estúpido, pero te pasa pregunta. Y es que eso, o sea, al menos a mí me gusta hablar mucho de mi religión y cuando empiezo a hablar de mi religión no me callo, porque, y puede parecer que sea fanatismo, pero para nada es fanatismo. Simplemente yo no es porque haya crecido allí, es porque yo no me veo en otro lugar, porque yo he encontrado felicidad, he encontrado paz, y no es la religión al final de todo, o sea, es en lo que tú Es crees como y tú lo cuando vives, ¿no? es a eso vamos, es como tú vives, porque yo siempre he creído que la iglesia como tal o la religión es
bueno, mejor dicho, la iglesia, porque la religión es otro concepto, pero en este caso que hablamos, bueno, en este caso que vamos a hablar del aborto, muchos argumentos solamente están sustentados en una base teísta y no biológica. Esos son pero muy pocos los argumentos biológicos, médicos que dicen, esto no se debe de ser así, o no hay un argumento, o sea, no hay un argumento científico, no hay muchos argumentos científicos que el por qué dices, es que no debe de ser así. Aquí va otro punto. Por ejemplo, yo siento que, o sea, tú puedes decir, hoy Ivano fue o sea, cualquier persona, ¿no? Puede decir, Ivano fue a un colegio religioso durante 6, 9 años. Ajá. Sí, 9 años. Y Sí. podrías decir que yo debería ser la persona más abocada a la iglesia, si estamos hablando de iglesia, a la iglesia, por ejemplo, católica. Pero siento que tal vez es similar a tu postura sobre por qué no has ido tú a una escuela adventista, que no sé por qué, pero yo siento que más que alentarme a seguir o a buscar más, a fomentar mi fe, siento que me hartaron. O sea, desde mi punto de vista, y yo creo que es algo que comparto con muchas personas, de que como es que en mi escuela llevamos una materia extra que era, por ejemplo, a veces se le llamaba ética, a veces se le llamaba religión, a veces, es que ponen varios nombres diferentes, pero Valores, ajá. valores, ajá, sobre todo, valores, sí, cierto, era valores, no ética. Y era como que todos decíamos como, ¿y para qué te vas a esforzar por esa ficha materia si esa materia no va a ir en Ni tu boleta? cuenta. Porque la educación debe ser, bueno, la educación debe Laica. ser laica. En tu boleta oficial de la SEP nunca vas a ver que diga religión, valores, nada. Ujú. Ética sí, porque creo que ética sí lleva en Sí, la sí, 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 secundaria, sí, ¿no? sí. Sí, 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 desde Bueno, la primaria. Ajá. segura, no me acuerdo. Sí, Bueno, ajá. el caso es que yo, eran, usualmente las personas que me dan esa materia eran gente ya grande, o sea, Ujú. que tienen pensamientos nada flexibles y es como de que esto es así porque es así. Sin embargo, cuando yo llegué a la secundaria, empezaron a llevar como que, no, es que no me acuerdo si se dice monjas o hermanas, que estaban como en formación, o Ah, sea, que novicias, eran como novicias. ajá, creo que sí, más o menos así. Sí, sí, Y sí, me sí. acuerdo, voy a bajar la mano. Y el caso es que esta chava venía con mucha emoción, o sea, venía, diría mi mamá, venía muy fresca, venía con ganas de alentarnos y no tanto de imponernos, porque, o sea, las personas, por ejemplo, la persona que era la directora de mi escuela era una monja ya grande, de unos 60 años, Ujú. o sea, con la que no podías hablar. Y aparte, años antes, era una persona mucho más grande que apenas y se podía mantener en pie, ¿sí me entiendes? Sí, O claro. sea, que eran personas con las que o sea, tú no podías hablar. Entonces me acuerdo que ella nos alentaba y todo el mundo la tiraba loco. Y la única persona que le hacía caso era yo. No sé si Ay, porque, bella, no ajá. sé si porque yo soy buena gente o me daba cosa o no sé, pero me acuerdo, hay algo que me acuerdo muy bien que ella nos dijo, eh, y que es que yo en ese tiempo ya sabes que todos, bueno, no sé, obviamente yo creo que tú no, pero por lo menos mi generación siento que todos tuvimos un punto entre secundaria, transición a secundaria y transición a prepa, en el que dijimos, "Ah, soy ateo, yo no creo en Dios porque Dios no, yo no puedo ver a Dios, ¿sí me entiendes? Ajá, claro. Entonces, yo siento que no tanto yo me metí a esa etapa, pero porque no sé si mi fe es muy fuerte o no sé si no me pudieron influenciar mis Ujú. compañeros, no sé qué anda conmigo, la verdad, pero yo no pasé por esa etapa. Sin embargo, sí tuve como una etapa de duda, o sea, de que si toda esta Será. gente que es igual a mí piensa esto, no sé qué. Y me acuerdo que yo una vez, nadie contestaba el pinche libro de valores a conciencia, pero yo lo estaba leyendo, sí, porque era un libro, o sea, de Sí, sí, editorial y sí. todo. Sí, 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 sí. Y yo estaba contestando y encontré una pregunta así de que qué era la fe, algo así. Y yo, o por qué, algo así tiene algo relacionado, pero mi respuesta fue, es que yo creo que todo, o algo así del cielo, me parece. Yo creo que todos tenemos, toda persona que se haya regido mediante, es que también, ay, no sé, es que también ahí se trae otro tema, pero bueno, que esté regida por principios, que sus principios sean, ¿cómo se llama? Basados, Éticos en el respeto. ajá,
en la ética, en el respeto a los demás, y un plus en ayudar a su prójimo, ¿no? Ujú. Ver por los demás y no solamente por su persona, o sea, descartando el egoísmo, las envidias, o sea, todos esos conceptos morales que la Sí, sociedad nos pone sí, como sí, sí. malos, o todas esas acciones malas, pues, o sea, una persona que es correcta, pues, debería de tener acceso al cielo, una vida después De de la la muerte muerte, ajá. buena, porque fue buena, a pesar de no creer en Dios, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y ella me contestaba en el libro, pero pues yo nunca leí el libro, pero pues yo de casualidad ese día lo agarré que nos había revisado. Me decía, me puso así que tenía razón, que porque no sé qué, que no sé cuándo, y que la Biblia sí es que no sé cómo decirlo, o sea, no sé cómo tú lo tomas. No es un reglamento, no es un código, es una Yo, guía de es una bases. guía, exactamente. Para mí la Biblia es la autoridad máxima, pero es una carta de amor. A veces hay personas que se dedican a eso, se dedican a analizar Sí, los teólogos como la tal. Biblia, Ujú. ajá, o sea, y que necesitan muchísimos años de formación para poder entender, y de todas maneras lo van a entender desde su Desde punto su de vista, o sea, nunca va perspectiva. a ser algo general, Claro, o sea, claro. que él lo vea de ese punto no va a significar que eso esté bien y sea correcto porque tiene añísimos que lo está estudiando, pero si que también tiene 10 años, o sea, que estudia su carrera, todo eso, tiene 10 años dedicándose a eso y tiene un punto de vista diferente a él, ¿por qué? ¿Por qué no los dos llegaron al mismo consenso? ¿Por qué? Porque pues, vienen es como si se, de backgrounds Congenial. o sea, muchas cosas influenciaron su vida para que Ujú. tuvieran cierto punto de vista y a pesar de que estuvieran lo mismo, pudieran haber vivido en la misma escuela, tienen opiniones totalmente diferentes. Así es. Sí, o sea, y pasa. Por ejemplo, lo que tú decías al principio de que porque yo no estudié en un colegio adventista. Yo Ujú. crecí con el concepto en el que, bueno, al menos mis papás me hicieron crecer en el concepto en el que donde yo estuviera, yo tenía que hacer las cosas bien, que en un colegio no iba a determinar mi estilo de vida y no iba a determinar en lo que yo creía. Entonces, y a mí me ponían mucho el ejemplo de Daniel cuando lo llevaron o sea, es una historia, ¿no? La historia de la Biblia, que a Daniel lo sacan de su pueblo original y lo llevan a otro pueblo donde nadie conocía de Dios. Entonces, lo llevan de Israel a Babilonia y lo llevan como esclavo. Entonces, allí tú dices, ¿cómo es que en medio de las dificultades tú puedes seguir adorando, ¿no? Y entonces allí va el concepto de que es que tú tienes que ser un Daniel en medio de los babilonios. O sea, tú tienes que hacer la diferencia y donde tú estés tienes que hacer la diferencia. O sea, porque Es no, que, no, ajá, perdón, eso se pero me le hace lo genial de la Biblia, que no solamente se puede aplicar para la religión, ¿no? O sea, tú puedes decir, bueno, si yo para veo que todas estas todo hay personas algo. están pateando a este señor, yo no voy a llegar y voy a hacer lo mismo. O sea, yo puedo hacer la Claro, diferencia. así es, o sea, y lo que te decía hace un ratito, lo que yo amo tanto de mi iglesia y sobre todo porque la iglesia adventista, al menos mi iglesia, yo hablo desde mi privilegio, desde mi punto de vista, desde todo lo que tú quieras, desde lo que yo he entendido, lo que me gusta de esto es de que para todo tiene una respuesta y no una respuesta de lo que tú vas a creer. Lo primero que te enseñan en la iglesia o lo primero que tú tienes que aprender es de que tú tienes que creer en algo que te va a guiar, mejor dicho. Lo primero que te dan es tu manual. Así como cuando compras un teléfono, lo que tú quieras, lo primero que haces es que te viene un manual incluido, ¿no? Entonces, en este caso, la Y es de Biblia, que si quieres formar parte de nosotros, aquí está. Y te tengo respuesta para todo, chico. claro, o sea, y es que dices, si tú quieres saber cómo es la vida, te voy a dar tu manual. O sea, aquí va tu manual. Y en el manual, o sea, esto es lo que dice. Pero allí va, tú tienes la libertad de El libre decidir. albedrío. Eso es lo más bonito de esto. Que nunca te Exacto. van a imponer algo, o sea, de lo que tú Pero atenta a no, las consecuencias. porque todas las decisiones, estemos dentro de la religión o estemos fuera de la Ajá. religión, cada decisión que tomemos tiene una consecuencia. ¿Sabes qué aprendí en una serie, chica? ¿Sabes qué aprendí?
Y no voy a decir qué serie es, pero aprendí en una serie que el destino es la suma de las decisiones que hemos tomado bajo nuestro libre albedrío. Y, o Ay, sea, dime qué serie es porque me parece que lo he escuchado. Si la he visto, es no me digas. Si reciente. no la he No, visto, no, 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 no la has visto. Es reciente, acaba de ser su final de temporada. Ah, no, entonces. No, no. Y lo dice allí, o sea, fue muy claro y yo de que así de que, tienes razón, chico, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón, porque sí es cierto, al final el destino, o sea, el futuro, que también es incierto, es solamente la suma de las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Y pasa con esto. Por ejemplo, si yo he sido una mala persona durante toda mi vida, he sido muy mala persona, y al final, pues me va a ir mal. O sea, en este caso, un ejemplo, yo he matado personas a lo largo de varios años. En algún momento me va a llegar la justicia terrenal. Me atrapan, me meten a la cárcel. ¿Por qué me metieron a la cárcel si yo no estuviera en la cárcel si no hubiera matado personas? Si tiempo atrás yo no hubiera matado personas. Así de fácil. Uh-huh. Entonces, así es como funciona en este caso ese concepto, ¿no? Aquí te iba a decir, Ajá. te iba a decir, bueno, pero, o sea, no te lo iba a decir como para que tú como que tú me rechazaras lo que yo te iba a decir, sino te lo estoy diciendo porque ya te entendí de lo que me estás diciendo hace rato. Ajá. O sea, que me dices que la iglesia adventista tiene respuesta para todo, porque yo te iba a decir, ¿y si es una persona adventista la que mató a alguien? Y tú me ibas a decir, entonces no es adventista. Porque desde un principio los reglamentos dicen, o sea, y no hablamos del reglamento que la iglesia te impone, porque te decía, la iglesia adventista no basa ninguno de sus principios en algo que un hombre pensó. Nada, Uh-huh. ninguno, te juro que porque hay que analizarlo a conciencia. Ninguno de los reglamentos, porque no son reglamentos, son como que las cosas que tienen que ser así, como que te lo amplían más. Nada de esos conceptos están sacados fuera de la Biblia. Entonces, la Biblia dice, no mates, pero no te dice no mates simplemente porque te puedes meter en problemas. Entonces, e incluso dice, o sea, si, como dices tú, si esa persona mató ¿cómo? ¿Cómo mató? ¿Por saña? ¿Con saña, con alevosía, con ventaja? ¿O mató por accidente? Porque hasta para O eso en hay una defensa respuesta. propia, ¿no? O en defensa propia, porque hasta para eso hay una respuesta. Entonces, por eso O te sea, digo igual, que... así como en el Código Penal, asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, Así es. incidental. Asesinato doloso, no doloso, y si está bajo el código civil o el código penal. Ay, eso lo acabo de aprender justamente porque estaba haciendo tarea el otro día de De medicina medicina. legal. Oye, ya ni te dije que, por ejemplo, si Ajá. hay alguien de la UB que está escuchando esto, medicina legal ya es obligatorio, tienes que llevarlo, no es optativa. Y también medicina del trabajo. Ah, mira, qué Porque a mí me lo interesante. metieron para el próximo semestre, porque me dijo Chica, la persona que nos ayuda. si te van a, esto ya sabes que yo todo lo guardo en carpetas, si te da el mismo maestro, te mando mi carpetita. Ay, ojalá, sí. Entonces, Bueno, vamos X. X, y entonces para todo hay una respuesta. Entonces, Bueno, y allí, esta y todo introducción. esto, toda esta introducción de no sé cuánto tiempo, Jerry, voy a empezar a tomar el tiempo. Fue para Es decirles para que decirles, cualquier opinión invertida, no, cualquier opinión que sea. contraria, No, que aquí digamos, ¿cómo se dice? Cualquier opinión que sea emitida. invertida yo, emitida en este podcast está influenciada por nuestro nuestro, contexto, sí, desde nuestro, nuestras creencias y es y personal y es nada más personal. que personal. No, no nos, No la quiero imponer a nadie solamente de estamos dando ninguna nuestro forma. punto de vista, cómo es que nosotros lo vemos, así como con otros temas de medicina, cómo es que nosotros lo vemos, cómo es que lo ve Ivana bajo su contexto, cómo es que lo veo yo bajo mi contexto. Y pues, chica, adelante. ¿Quieres iniciar con el Bueno. concepto? ¿Tienes el concepto por aquí o te lo doy? No, a ver, dámelo.
Bueno, para empezar, nosotros tenemos que definir Es que qué es es. que si me voy a mis notas, se me va a quitar la cámara. O déjame ver si lo puedo poner simultáneo. Ok, bueno, Pero tú mire, vas. pero ok, aquí encontramos nosotros hemos estudiado precisamente en una de nuestras clases algo que nosotros llamamos hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica es dada en varias etapas y precisamente en el caso de que vamos a hablar nosotros, que es del aborto, es determinada o es lo que más influye en la La primera primera mitad mitad. la primera mitad del embarazo. Entonces nosotros encontramos varias clasificaciones del aborto y la definición como tal es definida como un síndrome y es el síndrome del aborto. El síndrome de aborto, perdón. El síndrome de aborto se define como la expulsión o extracción del producto de la concepción antes de las 21 semanas de gestación o con un peso menor a 500 gramos. Ok, después encontramos varios tipos de aborto, los que son lo que es una amenaza de aborto, el aborto de evolución, el aborto inevitable, el aborto incompleto, el aborto diferido y el aborto séptico. Entonces aquí yo siento que yo creo en el concepto de selección natural. Eso es meternos a otro mundo, pero cuando Sí, sí, el sí. concepto de selección natural es la supervivencia, no es la supervivencia del más fuerte, es el que se sabe adaptar. Y precisamente las células han evolucionado, o no han evolucionado, se han sabido adaptar a tal punto en el que aquí Por es eso, si el hay una célula que está no está reportando apta. una sobre, por ejemplo, en el caso de los procesos de mitosis, ¿no? Que tienen Ujú, diferentes como que, procesos. ajá, de que, no, o sea, si no pasa esto, tienes que parar y vas a Ujú, proceder a una, por ejemplo, a una apoptosis, ¿no? Porque no se está ujú. desarrollando bien esta multiplicación celular que es de dos Señalizaciones. células. Se Ajá. llaman, ajá, 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 sí. si no está apta, si su proceso no se está llevando acorde a lo establecido, pues vas a mandar a la muerte celular programada, ¿no? Siento que eso está relacionado. Sí, ¿Me estás claro, o escuchando? sea, sí, 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 sí. Entonces, pienso lo mismo que tú. Cuando la célula no se adapta, cuando la célula lleva un proceso de, ¿cómo se le llama? De mutación en el que Ujú, de mutación, realmente, exacto. ajá, ya no encuentra su continuación Su camino natural, normal, ajá, el mismo, la misma, los mismos genes, hay genes que se encargan de bloquearlo, matarlo y terminar con ese proceso y esa célula se quita, ¿no? Y empieza otra en su lugar a reemplazarla. Y si se sigue con el mismo proceso, entonces hay algo mal. Y al final, el producto que no se adapta simplemente muere, como todo. Si en cualquier nosotros no cosa, en nos, cualquier como ámbito, ajá, en cualquier ámbito de la vida, en cualquier ser vivo que no se adapta, muere. Así de muere. fácil. Allí es la selección natural. Y en el caso de los abortos, y aquí hablamos de un aborto, evidentemente un aborto espontáneo, de un aborto Espontáneo. dada por condiciones clínicas. Si tal vez Ujú. tu cuerpo no está preparado, es por eso que se dice, ¿cuál es la edad correcta en el que se recomienda un embarazo? Bueno, o sea, ¿desde qué edades son las que se recomienda un embarazo, digamos que no va a tener complicaciones? Es que esto te lo podría contestar, pero no tengo una bibliografía de base para Ujú, decírtelo. Pero yo podría inferir que adelante de los 25 años ujú, es cuando se encuentran menos porcentajes de alteraciones congénitas, malformaciones congénitas, eh, entre otras cosas que podrían afectar en el proceso de gestación, un embarazo ectópico, la producción de... No, porque, hablamos de que un embarazo no siempre va a llegar a término, ¿no? ujú. Puede empezar en una concepción, pero puede ser un teratoma, por ejemplo. Un embarazo morular que solamente se forma una pelotita, una bolita, una mórula, una Una mora, morulita. una Sí. morulita, entonces empieza a crecer y nunca se llega a desarrollar a otra cosa, sin embargo puede crear obstrucción, incluso puede llegar a la muerte de la madre. Entonces aquí vamos el hecho de que pues en ese momento e incluso el cuerpo te está dando la señal de que hay un embarazo, hay presencia de la hormona de gonadotropina humana
En el caso, Ujú. por ejemplo, en el caso de los embarazos morulares, hay presencia de la hormona de gonadotropina humana y te dice, ay, no, pues es que me dices, es un ser vivo. Simplemente es una masita, es una bolita, pues hay muchas Son células hechas, células. sí, Ajá. hechas Eh, bolitas que Es que, están y podríamos afectando decir, todos somos un conjunto de células, de ¿no? células, Pero claro. tenemos ciertas propiedades que nos hacen un humano, o sea, Exactamente. sentir, pensar, relacionarse, sobre todo la relación, ¿no? Creo que es algo que va mucho de la mano con, no sé con qué decirlo, con conceptos de moral, de ética, De o sea, ética y las moral. relaciones que Ujú. se establecen, o sea, que eso es lo Claro, que te hace ser un humano en teoría, porque también igual podríamos pensar en la potencialidad, ¿no? O sea, sí, es un conjunto de células, pero potencialmente puede ser una persona. O sea, exactamente. pero ¿a expensa de qué? A expensa de la madre, porque no Así hay es. una autonomía. Hasta el momento no se han desarrollado bebés de probeta. Bueno, los bebés de probeta terminan mal, o sea, los que se quedan en los Ah, sí, sí, laboratorios, sí. porque no Sí, sí, tienen sí. las condiciones de vida como realmente tiene que ser. O sea, el Ujú. útero humano, el útero materno, O es sea, el de único hecho, lugar hasta la semana 12 el ovario proporciona la progesterona necesaria para mantener el embarazo. para que esté fuerte. Y Si no, eso es parte eso va de parte de la madre, la oxigenación la aporta la madre, la oxigenación del feto. ujú, hasta ese punto, O porque sea, no se puede ujú, sustentar solito. ujú. Y a eso vamos, de que, por ejemplo, en este caso hablábamos de los abortos espontáneos, los que se dan únicamente por selección natural, porque el cuerpo, tanto la célula no tuvo las condiciones para sobrevivir y tal vez el cuerpo de la madre no tuvo las condiciones para hacerlo sobrevivir. Y allí vamos a Por otros ejemplo, conceptos. muchas mujeres con lo que hablábamos hace unos, no, ya ni me acuerdo, ay, no tengo idea. Este, por ejemplo, las mujeres con síndrome de bebé poliquístico tienen mucha tendencia a abortos espontáneos que Ujú. en teoría ni se dan cuenta muchas veces. Sí, 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 sí. Por eso ellas llevan un proceso de, de, de Fertilización. fertilización, pero, ajá, o sea, va muy de la mano con el ginecólogo, tienen que tomar medicamentos, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero déjame lo checo, tú sigue hablando, pero aquí lo tengo Ok, anotado. bueno, entonces hablábamos precisamente de esto, o sea, de que debe de haber una historia clínica previa, tiene que haber, hay muchas mujeres que ni siquiera se dan cuenta de en el momento en que, Letrozol, ajá, necesitan del letrozol para que haya una ovulación y pueda empezar y pueda, o sea, pueda empezar este proceso del embarazo. En una mujer con, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico que no está controlado, que no tiene cambios de estilo de vida, etc, etc, etc. ujú, Por ujú, ejemplo, por eso ajá, o sea, en este caso es inviable el proceso del embarazo de una mujer con este síndrome, pero pues necesita del apoyo médico, como estábamos hablando de lo del aborto espontáneo, pero igual también espontáneo, estamos hablando de mujeres que quieren embarazarse, que no pueden, pero quieren. exactamente, así Esa es. es otra vertiente. Sí, o sea, cuando el cuerpo en este caso hablamos de que el cuerpo de la madre no tiene las condiciones óptimas para recibir al producto y para hacerlo crecer dentro de ella. Y en muchas ocasiones, como yo lo dije en una exposición pasada de obstetricia, de que el cuerpo mismo lo ve como una célula no es una célula potencial, es una célula extraña, es un cuerpo extraño Extraña. que Ujú. las defensas tienden a acaparar y la tienden a eliminar, y es lo que a veces produce abortos espontáneos. Es por eso que en el proceso ovular, en el proceso, ay, se me va la Aquí lo palabra, tengo anotado. de, de menstruación, el proceso menstrual, en el ciclo El menstrual. ciclo menstrual. Exacto, chica. En el ciclo menstrual llega un punto en el que las defensas de la madre bajan. Es por eso Ajá. que hasta en ciertos días Sí. te da gripa por cualquier cosa, te da tos, o sea, te sientes muy, muy vulnerable, digamos que Es una celul. respuesta al aumento de esta hormona del embarazo, ¿no? De la Sí, 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 progesterona. exactamente. Ujú. Precisamente Para el bienestar fetal. exactamente, para que no es el feto en este momento, ¿cómo se llama? El blastocito pueda quedarse allí.
porque si las defensas de la madre se lo comen o lo eliminan, pues no va a haber embarazo Ey, es simplemente. como, hey, esto no es mío. No, esto no es mío. Adiós. Sácalo, sácalo, sácalo. Porque Así, tal evidentemente cual. no tienes no tiene el mismo código genético. Si fuera Es una totalmente de la madre, combinación. no podría ser rechazado. Así es, por En eso los teoría no óvulos podría no ser son rechazado. rechazados. Entonces, aquí porque ya encontramos es carga genética de otro ser, porque no hay embarazo sin un esperma hasta el momento, no se ha visto el caso de que no hay embarazo sin esperma. Y cuando no hay presencia del gen ya del gen o X o Y de parte del espermatozoide, entonces no puede llegar a darse un embarazo simplemente. Entonces, y vemos los que son triple X o XXY, Triple entonces X. triple X. Entonces aquí ya encontramos algunas mutaciones, ya estamos hablando de mutaciones, entonces ya ese es otro tema. Entonces aquí lo primero que nosotros tenemos que entender es de que aquí tienen que sobrevivir y hablamos de un aborto natural, de un aborto espontáneo. Cuando en este caso, el producto de la concepción logra sobrevivir, logra adaptarse, se Ahí da un hay otra, embarazo. ajá, Allí. y hay otra cosa, otras vertientes, porque por ejemplo en México, aquí está, hay causales por las cuales el gobierno, pero o sea, es diferente en cada estado, ¿no? Porque hay algunos estados que han hecho como no es legislación, como un consenso para la protección de la concepción, del producto de Ujú, la concepción. ujú. No noté esos estados, pero pues bueno, el caso es que cuando el embarazo es violación, se supone que está permitido en los 32 estados, pero también hay otras, ¿cómo te dije? Vertientes, no te dije vertientes, te Sí, 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 dije vertientes, me dijiste. condicionales, no sé, Sí, sí, que es sí, cuando factores. afecta la vida, afecta la vida o supone un riesgo de la madre, una malformación congénita grave, una inseminación sin consentimiento o un aborto imprudencial, que era lo que tú decías, que puede ser, o sea, no entra aquí como el aborto espontáneo, pero también nos habló en un aborto imprudencial sobre que es producto de un accidente, o sea, que la madre, por ejemplo, en un accidente automovilístico, ¿no? Sí, 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 Que puede sí. ser hasta ya mayor de las 20 semanas que comentabas, que es cuando se considera un aborto, Sí, porque claro, pues no sabes 21 en qué momento semanas, del sí, sí, sí. embarazo, cuándo va a ocurrir esto, y que no puede ser todavía viable y el producto no pueda realizar su transición de la vida intrauterina a extrauterina porque todavía no se desarrolló bien hasta este punto que ya decimos que es un producto a término, que es de 37 semanas, adelante de 37 semanas. 37, ajá. Y estas son las condicionales, las vertientes que tomaba En en cuenta. sí México para considerar la realización de un aborto. Sin embargo, al final también mostraban como punto si es decisión de la madre. Sin embargo, antes de llegar a eso, quiero hablar sobre las malformaciones congénitas graves, pero no tanto sobre hablar sobre las más comunes y todo eso, sino, por ejemplo, tomando en cuenta que yo sabemos que ningún método anticonceptivo es totalmente efectivo, 100% efectivo, ninguno, creo que solamente la abstinencia. Y pues, Solamente. chica, yo no sé, No, o pero sea, hasta eso ha habido excepciones a la regla en donde, bueno, así se cuenta, ¿no? De que hay mujeres que van y las embarazan en una alberca o que, o sea, ay, así, no, no chica. seas chismosa. Son excepciones a la regla. Eso lo viste en mí. Ajá. Bueno, bueno, el caso es que, por ejemplo, suponiendo o sea, poniendo un caso, ¿no? Por ejemplo, un caso así seriado, de pronto seriadas. El caso No, es amiga, estamos que si, traumadas con eso. bueno, por ejemplo, si yo poniéndome en ejemplo, quitando que, por ejemplo, yo tengo SOP, quitando eso, poniendo en que soy una persona, o sea, que no sé, en realidad no tengo idea si soy una persona fértil, este, que yo me quedara embarazada, pero sin antes, o sea, sin que esté planeado, pero aún así tengo una pareja estable, tengo una buena economía para mantenerlo, lo que sea. Sin embargo, yo tengo unos antecedentes patológicos
que yo tuve una patología relacionada con la formación del tubo neural, que es espina bífida, pero es que la mía es espina bífida oculta, o sea, es algo de lo peor, lo más leve. Ahora sí, pero las guías recomiendan que una mujer con defectos, o sea, antecedentes de defectos del tubo neural, consuma ácido fólico. No, en realidad ni siquiera solamente una mujer con defectos del tubo neural, cualquier mujer, pero una mujer con defectos, antecedentes de defectos del tubo neural, tiene que consumir aún más ácido fólico. No recuerdo la cantidad exacta y no tengo por aquí mi libreta, aquí está. Bueno, pero yo no estoy tomando eso, o sea, me estoy arriesgando a que el producto de esta concepción salga con algo muchísimo peor a lo mío. Por ejemplo, a mi mamá se lo pintaban como de, es que su hija nunca va a poder tener una vida normal. O sea, Ujú. va a tener que vivir con, Condicionada a, ajá, con diálisis, etc, etc, pero eso es a lo que me refiero. O sea, yo, en este caso, yo podría tener el derecho de interrumpirlo por este potencial riesgo sí, 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 que va a afectar la vida, y no solamente la vida, sino la calidad de vida de la persona que yo del, estoy creando. claro. Yo siento que eso también, eso, siento que eso casi no lo habla, pero siento que es un punto muy importante porque tú estás consciente de eso, sin embargo, fue accidente, entre lo que podemos llamar accidente, que no está planeando, porque yo no he escuchado, no sé si tú conoces a alguien, una mujer en edad reproductiva que tome ácido fólico. No, nadie, solamente si ya se embarazan, o sea, si y se enteran Ajá, a tiempo. Cuando, por ejemplo, en una mujer, como dices tú, sin antecedentes, y si quiere embarazarse, debe tomar ácido fólico 3 meses antes previos, ajá. de que se embarace y Mira, después, lo que es para una mujer, la población en general, ujú, son cuatro, estúpida, son 400 picogramos, ¿qué se dice? Que es la letrita que se ajá, hace sobre día no en micro, toda persona, como así, microgramos, ajá, perdón, microgramos. Pico es, microgramos ajá, sí, sí, sí. en toda persona embarazada, y disminuye el riesgo de defectos en el tubo neural, idealmente 3 meses previos al embarazo. Y en las mujeres con antecedentes de defectos en el tubo neural, se recomiendan dosis de 5 miligramos, ya no miligramos de ácido fólico, lo cual disminuye el riesgo en un 69%. No, Imagínate. evidentemente, aunque yo tomara ácido fólico, hiciera lo de la regla 3 meses antes, aún hay un riesgo. Hay un riesgo, claro, hay un potencial Ujú. riesgo. O sea, aquí vamos al hecho de que repetimos lo mismo, el hecho de que debe de haber una medicina preventiva. Yo te conozco mis antecedentes, yo conozco los riesgos y no quiero enfrentarme a ellos, entonces tengo que ser más cuidadosa. Quiero Ajá. embarazarme, quiero tener un hijo. Estudio mis antecedentes, bueno, tal vez esto no lo haga la población, digamos que en general, pero busco al médico. Por ejemplo, yo lo Quiero sé, embarazarme. pero porque estudio medicina. Exactamente, eso vamos, de que no, No ay, no, creo que pues tienes que alguien lo analizar sepa. tus antecedentes, a ver, voy a preguntar. Entonces, no, nadie lo hace realmente, pero aquí como lo que hay que hacer este énfasis es de que tiene que buscar ayuda profesional, así de fácil. A la primera hay que buscar ayuda profesional. ¿Te quieres embarazar? No solamente cuando te quieres embarazar, como decíamos, debe de ser ya de rutina. Y ahora, cuando nos enfrentamos a este tipo de casos, sabemos que incluso puede llegar a poner en riesgo la integridad de la madre y se sabe que mientras el producto no sea extrauterino, se cuida la integridad de la vida de la madre, a no ser que digan, ¿sabes qué? Salva a mi hijo. Ahí es otra cosa, pero lo que te van a buscar de oficio es salvar la vida de la madre. Entonces, Sí, sobre todo porque las muertes maternas son lo que determinan ¿cómo se el dice? tipo de país, el tipo de Ujú, población. Ujú, sí, ujú. sí, sí, cierto. Aquí exactamente la muerte infantil y la muerte materna es lo que determina el tipo de país en el que nos encontramos. Y a eso, pues ese es Y no otro se tema. está tomando en cuenta todos estos, por ejemplo, mm, hace muchos años no se hacía el alumbramiento asistido, ¿no? O sea, de que Ujú,
menos de media hora ya tiene que haber un alumbramiento completo, o sea, la El expulsión de descenso de la la placenta. placenta, ajá. Ujú. Y decía, yo estaba leyendo en un libro que eso puede durar más de 2 horas, pero estás condicionando que la madre esté sangrando durante 2 horas. Sí, claro. Entonces, y esto es propio de la terminación de un embarazo. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 O sea sí. que en sí el embarazo pone en riesgo a La la madre. vida de la madre. Claro, Ujú. claro. Inclusive Es... un embarazo, todavía peor un embarazo a término que un embarazo, porque se van añadiendo todas estas Variables, variables. Ajá. exactamente. Y con lo que decíamos al principio, la edad de la madre, ¿en qué momento lo concebiste? ¿Antes de los 22 años o después de la edad límite, que creo que son 34 años, 35 años? O sea, ya nos vamos, 34, 35. los extremos como tal son peligrosos. Desde allí iniciamos con todo. O sea, los Que extremos son igual peligrosos. ni siquiera de 25 años vamos a descartar que Se pueda. libra de un Ujú. riesgo. Cualquier cosa, alguna enfermedad tal vez adquirida, la misma tos, una tos común, un catarro común puede condicionar a un parto prematuro, porque va a estar tose, Enfermedades tose, tose, crónicas tose. preexistentes como la hipertensión Exactamente. arterial Puede llegar a condicionar a que la madre tenga eclampsia, preeclampsia y eclampsia. y Entonces, eclampsia. puede desarrollar Sí, diabetes gestacional. O porque sea, el embarazo es un estado diabético, no. ahí está Por, la ahí cantidad está el de... doctor Rubén Hernández. Ay, no, no sé. Pero a ver, cuéntanos los factores. No te lo Ajá. comentaba, que solo que él decía mucho, Ah, sí, 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 que es un... Sí, es cierto, sí, es cierto. Ay, doctor, lo pero extrañamos, lo también queremos el mucho. lactógeno placentario induce insulinoresistencia. Claro, por eso, a eso va lo que el doctor decía, que es el embarazo es diabetógeno como tal. Sí, pues sí, evidentemente. Entonces, crean muchos factores por el cual no es que esté permitido, o sea, porque yo no siento que sea la palabra de que esté permitido abortar, En no, ciertas situaciones podría en ser ciertas situaciones. benéfico para la salud de la madre. Exactamente, y es que es un riesgo tanto, mejor dicho, como decías, estás arriesgando al producto a que venga con unas condiciones que no van a ser sustentables, o sea, Y ¿cómo siento que también debería ser un riesgo al que es de estar dispuesto a a enfrentar? padecer, a Claro. enfrentar. Ajá. Ujú. Y es lo que tú dices de que hay algo que, es que hay un nombre que siempre se dice, no es compatible con la vida. Ah, sí, no es compatible Ujú. con la vida. O sea, no simplemente eso dentro de un factor biológico, y ahora si hablamos dentro de un factor económico, moral, simplemente es causar dolor, es causarle sufrimiento, tal vez que no lleve una vida normal. Entonces, Que pues, ojo, eso hay sí muchas sobrevive. personas que deciden, Ujú. bueno, tenemos los recursos, tengo el tiempo, porque también eso es muy importante. O sea, ¿cómo va una mujer, madre soltera, va todavía a dejar su trabajo por tantos meses? Por ejemplo, en el caso de que sea un embarazo de alto riesgo, Ujú. que vaya a tener como finalización un producto con complicaciones, por así Con decirlo, complicaciones. Ujú. la vas a someter a que después del embarazo, tiene que volver a trabajar, porque si no, ¿cómo van a comer? Claro. ¿Quién la apoya? O sea, y todavía tiene que dedicar su vida a cuidar a este A producto que alguien tal vez tiene más. alguna una malformación congénita que no se puede valer o que no se puede valer por sí mismo. Ujú. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, O sí, sea, está completamente. sometiendo sobre todo ese estrés, además del estrés del estado del embarazo, lo que viene después del embarazo. Claro, es todo un conjunto digamos que una cascada de decisiones que luego al final dices, no lo hubiera hecho. Entonces, allí vamos a lo mismo, el hecho de que tienes que, para empezar, el decidir embarazarte es de que estás consciente, pero allí entra el otro punto que es educación sexual. Entonces, cuando Y hay muchas mujeres que dicen, sí, me voy a embarazar, pero nunca van a una consulta prenatal, o que ni prenatal. siquiera saben que existe, por ejemplo, ¿cómo se llama? Planeación familiar, Ujú. que es gratuito y pueden acceder a ello, chicos. Sí, no, sí, o sea, eso es otro punto. O sea, la planificación creo que hasta este punto incluso
no se le ha dado el auge. Tal vez sí empiecen a haber carteles y comercial por aquí, comercial por allá, pero no ha habido realmente como que un boom, así, una explosión como tal en el que digas, ok, ahora, porque esto va más un poquito ya, sin sonar clasista, a mujeres que son que tienen acceso a medios de información, a redes de información, pero vamos a las altas ¿Está montañas, vamos, excluyendo? sí, Ujú. a ese tipo de población, y porque ellos siguen teniendo hijos, O esas mujeres de rancho que el esposo no llega, las embaraza, se va 3 meses y regresa y ella está embarazada. como decía el doctor, un doctor que nos decía una palabra, llega el No me marido acuerdo. ganoso, ganoso. Una de las palabras favoritas de Iván. Llega el marido No, ganoso, nos decía el doctor, y solamente sabe hacer, o sea, mejor dicho, no solamente sabe, el marido solamente sabe hacer chamaquitos y la mamá pobrecita solamente sabe resguardarlos, que sobrevivan, ¿no? Todo el proceso del embarazo. Y es un ciclo constante. Allí porque donde los medios de comunicación no llegan, el personal humano o el recurso humano es donde tiene que llegar. Y eso es lo que no se ha podido hacer. Hasta el momento no se le ha dado ese porque nadie auge, quiere ir, porque solamente nadie mandan a quiere ir. los pobres internos Exactamente, y los pobres internos que ya a no la quieren ni primera, saber de la vida. exactamente, y a la primera que tienen la Ajá. oportunidad, se regresan para su No, o rancho. la primera que un señor de sombrero con pistolas le dice, no, dice, está bien, está en lo Está bien, correcto. usted tiene razón. Allí ¿Cómo está, voy o a sea, poner mi vida en peligro solamente por ayudarle a usted? O sea, y, y vamos, y ahí si me vamos, muero en el intento, nada va a exactamente. cambiar, ¿no? Así es, y luego vamos a un México machista en el que vamos a aflorar nuestro lado feminista, pero vamos a un México machista en donde la autoridad del hombre vale más que el de la mujer. Pobre de mí, doctora de servicio social, que voy a ir a decirle al señor, ¿sabe qué, señor? Respete a su mujer. ¿Cómo voy a terminar yo de allí? No, pues no, o sea, también me estoy arriesgando a mucho, mejor no me meto con la población, mejor que me inviten a comer y ya se acabó el problema. Y Yo bien con así, todos. y yo me llevo súper bien. Entonces, allí vamos al hecho de que el gobierno como tal tiene que hacer conciencia de que no solamente tiene que atacarlos por los medios de comunicación y así, 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 radio, televisión, no, tiene que ir el personal humano, tiene que ensuciarse las manos, tiene que ponerse las botas e ir y caminar y hacer conciencia. Pero pues digamos que no es un proceso que se va a dar de la noche a la mañana. Esto se debe haber hecho desde ya hace muchísimo tiempo para evitarnos Aparte, ahorita este tienen que tipo de conflictos. establecer normas también, o sea, pues, no vas a mandar nada más al médico, pobrecito, que lo que tiene en sus manos es un estetoscopio y su Claro, bata. O sea, no puedes hacer literalmente. eso, no puedes hacer Claro que eso. no. No, 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 Pero definitivamente. también como México es como mucho, ay, por la familia, sí, o sea, siento que también ha habido esa parte en no involucrarse en los entornos o en los núcleos familiares. Ujú. Es que hay ¿Sí me muchos tipos de entiendes? familias. Entonces, estudiar a la familia es ¿no te acuerdas que el doctor Aníbal nos contó una vez que estudiar a la familia es desde el concepto es filosófico, el concepto moral, el concepto, o sea, todo lo que involucra una familia es meterse Sobre también en todo que en una complicaciones. consulta médica no puedes hacer un Apgar familiar como de Exacto. rutina, porque Ándale. eso viene del Martínez, pero no es algo que hagan nadie, yo creo, o sea, a menos que veas un problema que tú detectes y ahí va lo mismo, vamos a que eso lo vas detectando con la experiencia y Así es, también ya tienes que vas aprender agarrando maña, en qué momentos puedes hablar y en qué momentos no, porque igual ser también le puedes prudentes. causar un problema a la mujer, porque tú Claro. aquí cierras el consultorio, te vas a tu casa, pero ella Y se acabó el regresa con problema. esa persona, Claro, con claro. ese hombre que la maltrata, que puede que la maltrate, puede que no la maltrate, pero ya tiene esas condiciones de vida tan precarias. Así es, no, involucran muchas, muchas cosas. Entonces, aquí sí es cierto, se cuidan los derechos, la integridad, la integridad de la vida de la mujer, porque ya es un ser vivo, ya es un ser nacido, y cuidar la Un integridad ser del autónomo. producto. Exactamente. Y hay algo, oye, fíjate que antes de que entráramos a pandemia, precisamente a mí me iba a tocar exponer un tema que el doctor, ¿cómo se llamaba esa materia, la que daba el doctor? Ay.
¿Qué ¿Semiología? doctor? No, semiología Mm, no sí era es. semiología, sí, el doctor, pero ¿cómo se llamaba la materia? No era semiología, Ah, era propedéutica, propedéutica. propedéutica. A mí me tocaba exponer ese tema de los derechos de los no nacidos, a derechos del feto, me acuerdo. Entonces, había un artículo que precisamente no es mexicano, pero es de una revista de obstetricia y ginecología. Pero créeme que el concepto todos los conceptos están basados Trasfondo. en un trastorno teísta, hace un trasfondo teísta, porque es Ok. literal al decir, la iglesia tal establece que, o sea, literalmente, al menos en este código, no encontré el de México, porque México solamente dice, ay, es que los niños, cuidamos la integridad de los niños, pero no lo dice como que en un código, en un artículo, así, simplemente lo dice en una página y se acabó el problema. Pero en este caso, en este artículo, lo O que sea, México hacen, nada más toma en cuenta como los derechos del niño, ¿no? Derecho a un así nombre, es, derecho a una casa, derecho a... así es, no se Pero para amplían tener más. acceso a eso tienes que nacer primero. Exactamente. Entonces, aquí lo único que dice México es de que se cuida la integridad de la vida hasta el nacimiento. Pero en este caso que están los derechos del feto, los derechos del no nacido, que lo dicen en este país, o sea, literalmente dicen, es que la iglesia tal establece que en el cuidado de la vida, porque esto es sagrado. O sea, y es válido, ¿no? Cada país tiene sus propios usos, sus propias costumbres. Pero aquí, por ejemplo, en México, eso ponerlo va Es en que desde contra un de... punto, desde lo que hablamos al principio, Ujú, cualquiera tiene derecho a opinar y establecer bajo sus conceptos, lo establecido en su congregación, por así decirlo, ¿no? ujú. O sea, y es válido, pero no lo puedes poner como un hecho absoluto. Sí, O claro. sea, y no lo puedes incluir en un artículo y decir, es que hay derechos del feto porque tal y tal dice. O sea, caes en creer en la autoridad nada más. Y, por ejemplo, yo aquí te podría preguntar algo que es, digamos, un poquito más filosófico, que es la imposición de lo Yo no, correcto. yo no pasé filosofía, no es cierto, sí. La En la imposición prepa. en la prepa. No, la Qué imposición de lo horrible. correcto. Suponer que es lo correcto en cuanto a, por ejemplo, la formación de una nueva familia, ¿no? No, pero no va relacionado en sí con el tema, sino, por ejemplo, que hablábamos en geriatría, que hay muchas culturas en las que la nueva pareja formada, casada, se va a vivir con los padres del novio, Ujú. ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces es por eso que estas personas que ya son adultos mayores no se quedan solos, están en compañía, viven con sus hijos, viven atendidos. Sin embargo, ahí entra también los derechos de esta pareja a vivir libres, una opinión. Aquí me parece que voy a levantar la mano. Sin una opinión o una tercera o cuarta persona, en el caso como lo que me decías, Ujú. de que influya sobre su matrimonio, ¿no? Pero que está bien dejar a sus padres de lado, aunque tengan necesidades, con tal de vivir su propia vida, a ¿Me expensas, o por preguntas? ejemplo, Ajá. no, sí, o sea, o quedarse con ellos a expensas de que su matrimonio pueda fracasar, porque pues sabemos que es que la vida bueno, es lo que yo pienso, ¿no? La vida en pareja debes de aprender a vivir tú solo con esa otra persona, Ujú. Y es no, que sí no con tiene tus que papás, ser. porque estás siendo influido, aún sigues siendo influido, más la suma de todos los años que has vivido con tus padres, sigues teniendo, aunque tú digas que no, que te importa, sigues Ujú. teniendo esta influencia presente de tus padres, ¿no? Te pueden hacer comentarios y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Pero aquí Así vamos es. a, ¿qué es lo correcto? Dejar a mis padres por la creación de esta nueva familia, de esta nueva experiencia que estoy adoptando, esta nueva responsabilidad que estoy adoptando, que es la vida en pareja, dejarlos o continuar con ellos a expensas de que esto pueda pasar. ¿Sí me entiendes? Ahí, ¿qué es lo correcto? Ujú. Ahí otra vez Así es. interacciones son. La imposición de lo correcto a lo Yo que siento que se ahí debe de estamos en hacer. un terreno más gris que los... Voy a matar gatitos. Es que no se me ocurrió otra cosa, porque o sea, hablamos de que es algo que no es correcto, o hablamos de algo que tal vez no debe de hacerse. Socialmente no está correcto. Socialmente no aceptado, esa es la palabra, que es socialmente no aceptado, ni una ni otra. Entonces, pero aquí vamos a la imposición de que
Eso es lo que debería de hacerse, lo que está socialmente aceptado. Entonces, ¿cómo influye lo socialmente aceptado en mi vida? ¿Cómo yo tengo sin llegar al punto de decir, imponerte mis reglas? A eso quiero llegar. ¿Hasta qué punto lo socialmente aceptado debe de influir en mí, en ti y Es en los que demás? desde un punto Ajá. de vista así muy general, yo me estoy alineando a conceptos, a reglas sociales que alguien más impuso, Ujú. ¿no? O que un grupo de personas dijeron, Personas, eso está bien, ajá, que eso se está bien, pusieron de eso está acuerdo mal. para decir, es que tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, y ya me perdí en la idea. ¿A qué punto querías llegar? Lo socialmente aceptado, la imposición de lo correcto. En- Ujú. bueno, yo siento que va lo mismo. Por ejemplo, las reglas siempre han existido para vivir, para poder vivir en armonía. Y todo va Imposible. desde la antigüedad. El código de Hammurabi decía ojo por ojo, diente por diente. Si tú me quitas un ojo, yo te voy a quitar el otro ojo. Si tú me rompes un diente, yo te voy a romper un diente. Si tú me quitas la vida, pues alguien más te va a quitar la tuya. Entonces, ¿por qué? Porque las reglas siempre han estado pues para poder vivir en armonía con los demás. Y aquí viene otra cosa que es lo que mencionaba, es es que no, el respeto al derecho ajeno. Por ejemplo, en este caso podemos, aquí está lo que está aceptado y lo que no está aceptado. A las personas que no están en contra De ese tema. que se tenga esta opción del aborto, están preocupados por las vidas que se están creciendo dentro de las mujeres que no quieren tener hijos. Ujú. Sin embargo, hay muchos que están de acuerdo de la fertilización in vitro, pero, o sea, no cuando tú dices, quiero hacer una fertilización in vitro, en primera es muy costoso, en Claro, segunda, no solamente vas a fecundar un óvulo, son varios. son varios, y muchas veces no llegan a ningún, creo que nada, ponle que una mujer sea exitoso ¿cómo se dice? Es que, ¿cómo se dice el proceso? Fertilización, Ajá, fertilización. ajá, o sea, Sí, sí, o sea, que sea el traslado de in vitro. ajá, ajá, eso. Sí, Es que no sé cómo son las palabras. Pero todos los demás vamos a desecharlos. Sin sí, embargo, sí, todo sí. eso también es producto tal vez no de una concepción carnal, Natural. Natural, sí, normal, sí, sí, sí. natural, pero pues está viendo una concepción, está viendo una mezcla genética, un propio Claro. ADN. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferencia si también son potenciales seres humanos? Sin embargo, no alcanzan la potencialidad hasta que no están dentro de una mujer que pueda mantener y La que a vida, expensas de ella pueda mantener su vida. así es. No, y Eso es que, está ¿sabes socialmente qué? aceptado. Así es, está socialmente aceptado, pero al hecho de que incluso hay extremistas que dicen que los abortos espontáneos al final es porque, ay, es que la madre no lo quiso y su cuerpo lo rechazó y bla, 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 y lo quieren considerar como un aborto inducido. Entonces hay Ujú. extremos. ¿Y sabes por qué creo que pasa esto? Por la ignorancia que hay del tema. ¿Por qué? Porque no te quieres, mejor dicho, como seres humanos no nos queremos abrir al debate, y no al debate, sino que a un foro. Por ejemplo, en este caso no quiero decir debate porque mucha gente cree que el debate es pelear, pero No, pues externar puntos de vista externar puntos de vista diferentes. que Entonces, pueden mucha ser muy gente, contrarios. Ujú. así es, mucha gente no quiere abrirse al debate, no quiere escuchar más que su verdad. Y es que mi verdad es absoluta. Y lo que decíamos al principio, yo al menos creo que no hay verdad absoluta. Lo que tú crees es con base a tu experiencia y con lo que yo he creído. Entonces, Pero no está igualmente de nunca más. vas a hablar sabiendo que estás equivocado. Así es, claro, por supuesto. Entonces, ahora va el otro hecho de que es lo que yo creo, lo que te decía, el respeto al derecho ajeno. O sea, tus libertades terminan donde mis derechos comienzan. Tú no te puedes Ujú. meter conmigo. Y así como tú no te puedes meter conmigo, no puedes tomar mis cosas, no puedes tomar mi vida, tampoco puedes influenciar en mis decisiones, pero y nos rebota otra vez a lo socialmente correcto. Si tal vez yo tengo un concepto equivocado de algunas cosas, ¿cómo es que tú me tienes que hacer entender
que no es lo correcto. Por ejemplo, en mi caso, yo te daba ese tema de que los perritos, ¿cómo me vas a hacer entender a mí de que no está bien matar perritos? Hay otras maneras, hay otras maneras. Y lo que dices tú, lo que tú decías de los padres y de los hijos, hay otras maneras. No siempre se tienen que quedar con los padres, porque si hablamos moralmente, y yo te lo voy a decir bajo un concepto teológico, o sea, bíblico, la Biblia dice que lo correcto es dejar a tu padre y dejar a tu madre porque te vas a unir a otra persona y van a ser una persona individual, o sea, van a estar aparte de la madre y aparte de la madre, es lo correcto. Yo creo que sí, al menos yo lo creo, lo creo lo correcto porque lo creo y creo que es lo correcto porque Porque igual así es tu familia. así es porque mi mamá, la familia de mi mamá por acá, la familia de mi papá por acá, y nunca hemos entrado en Y conflicto nadie se precisamente mete, ¿no? porque nadie se mete, o sea, lo que pase dentro de mi casa pasa dentro de mi casa y no va a venir ni mi abuela ni mis abuelos a ver, o sea, así de fácil. Entonces, sí, Sí, sin igual. embargo, no quita el hecho de que, por ejemplo, mis papás sean responsables no de la vida de mis abuelos, pero que estén al pendientes o sea, no les quita responsabilidad como hijos. Entonces hay otras opciones, no siempre tienen que vivir con los suegros, no siempre tienen que vivir con los padres, porque al final los padres son conscientes de que los hijos en algún punto se van a ir. Y si no lo han entendido, entonces hay Y un otro problema, problema chica. de tipo psicológico. Entonces, digamos que hay otras opciones, pero aquí hablamos de lo socialmente correcto, lo socialmente aceptado que es correcto. Y esto se ha querido Se venir supone que modificando. también, ajá, Ujú. eso, te voy a decir que ha venido evolucionando lo que creemos correcto, incorrecto, y eso es lo que quiero creer que es que esa es la agenda del colectivo feminista, ¿no? O sea, cambiar lo que queremos, o lo que se tiene como correcto, incorrecto, desde el punto de vista de, es que tampoco me gusta mucho el argumento, o dejarlo simplemente en el argumento de, es mi cuerpo, mi decisión, porque siento que este tema es más profundo de De lo lo que que se maneja, parece. ¿no? Sí, claro. Ujú. Y es que necesitas mucha más información, no solamente te tienes que quedar con algunos conceptos, tienes que verlo desde todos los puntos de vista. Lo veo como persona, como si me está pasando a mí, lo veo desde el punto de vista de mi mamá, porque no va a ser mismo punto de vista de mi papá. Tal vez lo puedo ver desde el punto de vista de mi hermano, lo puedo ver desde el punto de vista de otras personas que pueden importarme, ¿no? Porque la sociedad, ¿qué? ¿No? Al final, pero ponerme en el lugar de, por ejemplo, yo lo veo desde la perspectiva de una amiga, por ejemplo, si te pasara a ti, si me pasara a mí, yo me pondría en tu lugar de que cómo me ve mi amiga, si sabe, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si me pasara a mí, yo me embarazo por X, por Y razón, o por malas decisiones me llego a embarazar, ¿cómo lo ve mi Yo lo papá? cuido. ¿Cómo lo va a ver mi mamá? ¿Cómo lo va a ver mi hermano? ¿Cómo lo vas a ver tú? Entonces, es toda esa suma de perspectivas que al final tú tienes que decidir. Entonces, pero te tienes que informar, aparte tienes que leer, tienes que informarte con una base científica. Y yo siento que como dices tú, el equipo feminista, el colectivo feminista también debería de hacer es promover, y es lo que está haciendo. Yo he visto en Ajá. muchos Ojo, foros. no estoy segura, ¿no? Estamos seguras. Ajá, pero yo he visto en algunos foros donde hay más, no que congresos, pero son como que más pláticas, más foros de que ginecólogas, de que psiquiatras, de que médicos, o sea, como que se está ampliando, para que tú puedas ampliar tu panorama, más bien. Yo Ujú. lo veo desde ese punto. Entonces, pues al final todo eso va a llevar a digamos que otra vez una cascada de decisiones que te va a llegar a un punto en el que lo hago o no lo hago. O sea, Pero para llegar a ese punto, tienes que tener la opción. así Ujú. el poder decidir, el poder elegir.
Y allí vamos, bueno, eso hablamos en cuanto a las mujeres, ¿no? De que piden la libertad de sus derechos y que es tu cuerpo, mi decisión. Y encontramos al otro caso contrario, al colectivo de la vida, en el que dices que se protege a la mujer y que se protegen las dos vidas. Y muchos ridiculizan el hecho de que podrá ser no sé qué, pero pro vida jamás. Así es eso. Podré Y echarle catsup al huevo, pero no soy pro vida. pero pro vida jamás. Entonces, aquí entran, y yo siento que estos colectivos, sin Se han basado demeritarlos, claro mucho, está. mucho en las emociones, en los sentimientos, en los conceptos, no, en experiencias o en hechos basados en anécdotas. Así Como que la, es que esta mujer que tuvo un hijo, no tuvo su hijo porque decidió abortar y luego muchos años después se arrepiente y así. Pero ajá, estás hablando de exactamente. un caso en específico, no lo puedes Generalizar, generalizar ni... y también es diferente de país en país, ¿no? Obviamente es la cultura del país. Por ejemplo, en Estados claro. Unidos son muy desapegados, por ejemplo, de sus familiares mayores. O sea, son gente muy, siento que como que más moderna que en México, que siento que Ujú. somos un poquito más conservadores, que es lo que también se trata de cambiar, porque no también esto está ligado al hecho de que el padre es el que tiene la decisión. Y si Ujú. él es el que dice lo que se hace, y como él lo dice, está bien, y todos vamos a hacer lo que él diga, y vamos a tener los hijos que él diga, y todo está regido desde ese punto de vista. Es que Sin sabes, embargo, ajá. ajá, dime, sigue, No, no, sigue, no, no, sigue. continúa, continúa, ya No, se es murió. que sabes que, ay, perdón, es que sabes que volvemos al hecho de que México es su núcleo es la familia. A eso vamos, de que lo que importa no hay nada más que la familia, la estructura nuclear mejor dicho, la familia es la estructura nuclear del país. Entonces, incluso para todo, ¿no? Cuando en desastres y todo esto, México se une y se vuelve una sola familia. Pero, ¿por qué? Porque su estructura está basada así. Entonces, digamos que en otros países son como que muy diferentes. ¿Sabes por qué? Justamente ayer me puse a pensar en que las series americanas nos muestran a veces a padres muy liberales, a padres de que va, deja salir al chamaquito y va y no hay problema y que el noviecito y bla, bla, bla. No, que los dejan andar en bici, ¿no? Así, así como Ándales, Ginear. es libre, es libre. O sea, andan y van y vienen y prueban y van, pero no hay tanto índice de embarazo adolescente como en México. O mejor dicho, si tú buscas el índice de embarazo adolescente de otros países desarrollados, a diferencia por ejemplo, en el caso de nuestro país, es Es que sabes que también muchas veces esa es la línea de escape de una familia muy rígida, ¿no? Así que dices, me voy a ujú, embarazar y voy a hacer mi propia familia, aunque y no ya, tenga ni dónde caerme. así es, y ya, me libero de ellos, pero no Ajá, piensas en las otras cosas que hay que pagar, que los consecuencias, todo. gastos y todo eso no se piensa, sino que, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo, siento que no hay suficiente información como para que tú puedas decidir y poder tomar de aquí, de aquí, Totalmente de allá. disponible, ¿no? Porque ¿quién se va a poner a leer Exactamente. la norma oficial mexicana de planificación familiar? ¿Quién? ¿Quién Antes, pudiese? y antes de que yo entrara a la facultad, sabía que había normas oficiales o NOMS que regían la producción Ah, de sí. alimentos y la producción. La NOM dice esto, y que la educación y la NOM de aquí, la NOM de allá. Pero en mi vida se me hubiera ocurrido que tenía que ver que la norma oficial del niño y del adolescente, la norma oficial del parto, la norma Yo no oficial de me la sabía la historia de clínica, desechos. la de Yo no me sabía desechos, de desechos. hay una norma oficial de anestesiología, o sea, hay de todo y la gente no lo sabe. Entonces, como tú, persona normal, o sea, no, No, no sí, quiero decir que por eso, no sé si has visto que muchas veces están publica y publica así de que, hey, mastografía gratuita toda esta semana, o oigan, nos acaba de llegar tal anticonceptivo, tenemos dues, porque la gente por voluntad propia, o porque diga, ya estoy en edad reproductiva, tengo mi pareja estable o no tengo mi pareja ajá, estable y por eso necesito un método anticonceptivo porque no me quiero embarazar. A la ujú, gente por voluntad propia no va. no, O hay no, gente que dice, es que es muy caro ponerme un dispositivo, un DIU, no ujú, sé, o lo desconozco sigue. los precios, No, y es que lo pero siguen sí. considerando tema tabú. En muchas familias como tal, lo siguen considerando un tema tabú. Y puedes decir, es que
es que los medios de comunicación te bombardean de información, pero es que es información que viene así de todos lados, y no lo sabes como que agarrar. Ahora sí, estructurar, Yo es que digerir. lamentablemente siento que tampoco hay mucha información tampoco en medios de comunicación, por eso mismo, que México es un país muy conservador. Uy, ¿cómo vas a hablar de sexo y De condones, reproducción ándale. No, 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 no. Si antes en... eso era prohibidísimo. Aunque, porque eso es como que muy, bueno, o sea, yo siento que se toma mucho de la mano de decir, se toma mucho de la mano de, es que no, o sea, yo siento que ni siquiera tiene nada que ver, pero siento que muchas personas lo ven desde este punto de vista, ¿no? O sea, desde el punto de vista también religioso, ¿no? De que, ay, que somos puros y santos todos aquí, que no sé qué, ¿sí me entienden? Pero siento que Claro. no debería de tener nada que ver, en primera, porque el Estado debe de ser laico. Ay, ay, que se cayó. No, olvídalo. Ajá, que el Estado debe ser laico y pues tiene que estar simplemente dirigido a las necesidades de su población, ¿no? Claro. No a Imponer satisfacer o, ajá, satisfacer las códigos, es que no religiosos. religiosos, sí, 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 sí. Sí, porque kinda, hasta creo que sí. eso, cada religión, cada iglesia tiene sus propios conceptos. O sea, hasta eso, no nos vamos a... Por eso la iglesia se separó del Estado, porque empezaron a haber influencias de otras religiones, de otras Aparte no puedes congregaciones. hacer el consenso de Una sola. todas para... No, No, no se no, puede. no. Y eso limita también la libertad del ser humano, el hecho de que, a ver, yo me voy a basar solamente en esta carta moral y no me interesa lo que diga la otra persona, ¿eh? O sea, no, yo me voy a basar nada más en eso y allá tú si Y me si quieres aquí obedecer está o no. bien matar, lo voy a hacer, chicos. Así es, así es. Entonces, no hay cuartas la libertad tanto de pensamiento como la libertad de decisión de la otra persona. Es por eso que México decidió separar la iglesia del Estado y muchas cosas además. Sin embargo, son cosas que se vienen arraigando, perdón, se vienen arrastrando desde tiempos, digamos que pasados, y es hasta el momento no se han podido, digamos que desapegar por completo. Aquí te puedo decir lo que estás diciendo hace rato, ¿no? De Ujú. que, por ejemplo, en la iglesia adventista es como de que yo te estoy diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, tú tienes la decisión, ¿no? Sin Así embargo, es. también influye dónde te vas a someter, porque, por ejemplo, me acuerdo que mi escuela decía, es que habían, por alguna extraña razón, aunque mi escuela era católica, habían personas que eran, por ejemplo, cristianas, de otras religiones, ¿no? Ujú. Como, es que yo no puedo hacer tal cosa, o yo no puedo, es que no sé qué religión es la que no Saluda la soy bandera algo, ajá, a los testigos de Jehová. Ujú. bueno, por ejemplo, pero es como, es que tienes que estar ahí porque es el juramento y todo, y es regla que todos tienen que estar en la mañana. Y si tú te viniste a esta escuela, es porque estabas consciente de todo lo que tenés que hacer. Y estas son las reglas de la escuela y mientras estés aquí tienes que hacer lo que nosotros digamos. Ujú. Sí, ¿Sí me y entiendes? es, sí, Ajá. sí, 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 o sea, de que sí. igual estás sujeto al uso de un uniforme porque estás en las instalaciones de la escuela. O sea, no es que yo me Cumples. quiero vestir como yo quiera, tienes que cumplir con eso. Claro, es lo mismo de que te acatas a lo que se establece porque tú estás aceptando, como que los términos y condiciones, ¿no? Estás consciente de lo que vas a hacer. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en los colegios adventistas. Los colegios adventistas no está limitado única y exclusivamente a personas que son de la iglesia, claro que no. Entonces, hay gente que llega y pues se respetan sus ideas, pero es decir, aquí, mira, aquí va a pasar esto, no puedes llegar así, 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 por ejemplo este, hace mucho énfasis, por ejemplo, nosotros no utilizamos arcillos, no utilizamos algunas otras cosas, ¿no? Entonces, la iglesia dice, ok, aquí no se utiliza esto, pero te dice por qué, ¿no? Por esto y por esto. Estas son las reglas, ¿las aceptas? Ah, no, sí, ah, bueno, adelante. Entonces, tú entras con una, digamos que te tienes a las consecuencias, no quiero decirlo así, pero, o sea, estás como que consciente, ¿no? Tienes que estar consciente Entonces, de que hay normas que reglas como cumplir, en cualquier reglas. lugar, ajá. Claro, claro. Entonces, como en todo, entonces es someter a una persona solamente a lo que yo quiero y sin poderle dar la oportunidad de decidir, Entonces, allí y estamos ahí es donde coartando. queremos llegar. Y a ese punto queremos llegar, chica. Hay muchas cosas
que solamente tiene justificación teísta, y yo no digo que está mal, pero el Pero no hecho de son que yo te... suficientes, ¿no? Podríamos decir que no son suficientes. Y, Sí son válidas, pero pero suficientes no. exactamente, porque, porque yo lo voy a ver desde este punto teológico, desde este punto no moral, pero ¿cómo se le dice? Desde este punto religioso, así lo vamos a decir. Pero Ujú. si Dios mismo te da la oportunidad de elegir, te dice primero, ok, mira, las cosas son así, y si tú haces esto, va a pasar esto. Hasta eso. Si tú tomas este camino, pues va a llegar aquí. Y si tú tomas este camino, va a llegar aquí. Pero yo soy el amor que Dios muestra a través del tiempo es un amor que te ha dado la libertad de elegir. Entonces yo te amo, y porque te amo, te dejo elegir, Te dejo ser libre. te Ujú. dejo ser libre, pero te estoy mostrando que va a pasar. Yo Ujú. siento que los colectivos pro vida lo que tienen que enseñar no es, Fomentar también, ¿no? no es imposición, no es imposición, Ujú. jamás, jamás, pero tienen que Porque ellos así nunca entender llegas a ningún lado. a Así nunca ningún llegas a lado, ningún... Sí, lo a que ningún quieren lado. hacer es abrir las mentes y abrir a las personas a que digan, mira, es que esto nosotros consideramos que esto está bien, que esto está mal, mira que tienes estas otras opciones. No es decir, es que no puedes. Y yo, porque yo soy la autoridad en esto, Autoridad, no te ajá, voy a dejar que lo hagas. O sea, así es. más Y enciendes a la gente. exactamente, porque les dices, a ver, no lo tienes que hacer. Y es que el ser humano es como que rebelde por naturaleza, donde le dices no vayas, Ahí allí va va. a ir. Conozco gente, conozco gente. Conozco. Entonces, a eso voy, de que el hecho de que tú lo que tú tienes que enseñar, nosotros como cristianos, como lo que tú quieras, nosotros tenemos que predicar, una, con el ejemplo, y dos, con los principios de nuestro máximo ejemplo, en este caso que es Dios, y Dios no es un Dios que impone, si se impone reglas, es porque es como un cerco protector. Pero te las está dando. Te Entonces, las ojo, está dando, estudialas. Pero no te voy entiéndelas. a, no, cuando vayas a hacer algo malo te voy a Es que detener, pues sabes, porque te estoy dando sabes, la libertad. así es, así es. Y mira, y como todo, el destino es, yo lo veo así, de que el destino es un conjunto de decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida. Y ahora es que muchos, por ejemplo, muchos han dicho, es que Dios es un Dios malo, es un Dios que tantito hicieron algo malo los humanos y les envió un diluvio, y que tantito hicieron esto y les mandó fuego y azufre. En el caso de esos, tú dices, te muestran a un Dios o te quieren hacer ver a un Dios que no les dio opciones. ¿Me Totalmente blanco y explico? negro, ¿no? Exactamente, o es malo o es bueno. Entonces tú dices, ok, Dios es muy malo porque les mandó un diluvio, pero lo que no muestra la historia es de que primero mandó a Noé a decirles, arrepiéntanse, 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 porque va a pasar esto. O sea, en este caso, el arca, ya fui a otro concepto, pero en este caso lo voy a acabar. El arca era preparado para los seres humanos para que fueran y se salvaran del diluvio, y no precisamente para los animales. Sin embargo, cuando Dios envió a Noé para decirle que no hicieran las cosas como las estaban haciendo, lo que hicieron las personas fue decirle, ¿sabes qué? Estás loco. Y al final se salvó nada más Noé y su familia, porque ya era una suma de consecuencias, o mejor dicho, ya era una suma de consecuencias de las decisiones que se habían tomado anteriormente. Sin embargo, se les Ujú. dio la opción de cambiar, y Ese pasa fue lo el mismo. resultado, ¿no? Exactamente, ese fue el resultado nada más, pero muchas personas te quieren hacer creer o te quieren hacer ver que pues no te dan el contexto total. Entonces aquí las personas, ese tipo de personas también solamente te quieren dar un contexto visto desde un punto de vista, digamos, de que es que es malo, es que es malo, es que es malo, y es malo, y es malo, y es malo. ¿Pero por qué es malo? O sea, dame tú, no, pues porque Dios así lo dice. Ok, ¿qué dice Dios? O sea, si yo lo único que encuentro en la Biblia es de que Dios es amor, y que es el amor. Entonces, viene otro mundo de argumentos que al final caen en lo mismo, y es por eso que siempre se les está criticando. Sí, y es que es lo que si el punto, si lo abordaran desde este punto de vista, ¿no? Tal vez sería muy diferente. Ujú.
Pero chica, claro, pero chica no. no. Hay algo que, por ejemplo, en el caso de mi iglesia menciona precisamente hace 2 años, perdón, hace 3 años, no, 2 años, 2019, emitieron un comunicado, precisamente porque se le pidió su opinión, entonces se hizo como que una declaración, se llama una declaración donde decían que esto se hizo en un congreso, entonces decía que cuál es el comentario de, La no, postura. mejor, cuál es la postura, ajá, mejor dicho, cuál es la postura, y te decía de que la vida es un don, el simple hecho del poder tú crear vida dentro de ti, en el caso de las mujeres es un don, pero porque naturalmente un embarazo siempre tiene que ser deseado y esperado. Así de fácil. Y para tener esas condiciones es que tienes que estar en una pareja estable y estar casados, ¿no? Es exactamente, entonces, a lo que te contaba hace rato, si en el caso de que tú dices, ¿por qué te embarazaste si no te has casado? Porque cae en otro argumento en el que decimos de que las relaciones sexuales son un acto de amor, no es solamente, no cubre solamente sí cubre el placer, pero cubre algo más que es son cosas más profundas, ¿no? Que no solamente caen en el placer, sino también en el amor. Y el producto del amor puede llegar a ser la concepción, acuérdense. Potencialmente. Potencialmente puede ser la concepción. Entonces, hablamos de un hijo deseado, hablamos de un producto deseado. Entonces, ¿por qué llegar al punto del aborto cuando es algo que tú deseas? Por eso la iglesia adventista, en mi caso, hablando de mi religión, dice que la vida es sagrada porque la vida es, en este caso, hablamos de un embarazo deseado. Entonces, ¿para qué llegar a esos extremos? Y todo parte en el que se educa a la población desde abajo, desde a los niños, los jóvenes que tienen que entender qué es el noviazgo y tienen que entender qué es el matrimonio y bla, 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 bla y se siguen. Entonces, solamente para evitar llegar a este punto. O Entonces, sea, te habla, te da todas estas características de lo que tiene que ser un embarazo, tiene que ser deseado, tiene que ser desde el amor, ¿no? O sea, desde sí, sí, algo más sí, profundo que simplemente sí, sí, las sí, relaciones sexuales, así es. y porque está llevando de la mano a su gente, a su población, a su congregación, a, a todas estas condiciones, o sea, te está dando una guía Ujú, para que puedas llegar a contar con todo eso, ¿no? Así de que, pues, que tienes que estar con una pareja estable, primero tienes que conocerla, etc, 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 ¿no? así es, ¿Qué es lo que en teoría deberíamos de tener, además de estabilidad económica, para que yo siento que también la estabilidad económica es muy importante, para que este embarazo sea totalmente deseado, o sea, y que así puedas es. priorizar esta vida antes que la tuya, en el caso de la mujer. Porque sabes Ajá, que después de todo esto vas a poder mantenerlo, que si llega a pasar algún problema, no importa que tú dejes de trabajar una temporada y puedas poner todos tus recursos en esta otra nueva vida que tienes que mantener y que es producto de una relación, ponle una relación estable, ¿no? Y que exactamente. tú ya sabes todas las consecuencias De tus decisiones. de tus Pero, decisiones y vas a realizar. exactamente. Y aquí Pero lo también ahí habla, entra esta población ajá, que es no, como que que no el está sesgo. educada, A que no está eso voy. educada, que vive en lugares, vive en condiciones muy precarias, en la que no le puedes Ajá, decir, es que porque tuviste relaciones sexuales, porque es lo único que saben hacer, tal vez. claro, Son comunidades tan pequeñas que luego hasta a veces, como no tienen, yo, acceso. Son ajá, muy y no, primitivas, como si fueran muy ajá, y que no primitivas. hay como una mezcla, porque entre ellos Ujú, mismos dos está tan cerrada que es como, pues sí, porque tengo esposo y pues, o sea, tengo esposo, tengo una pareja y ya, pues puede tener bebés y hasta que él diga o hasta que yo pueda. ajá. Y luego está el argumento muy clásico de muchas familias de que hasta que Dios quiera, Dios no quiere. Es que Dios no te va a decir, va a venir a decirte hasta aquí. No, es que son tus decisiones. No, eso no es. Te va Digamos a que dejar que tú lo hagas hasta cuando tú quieras. no metas a Dios en estas cosas. O sea, son
es cuestión de tus decisiones. Y lo que tú hablamos, lo que yo te conté, lo que yo te acabo de contar respecto a mi iglesia, cabe en un sesgo solamente de su población, porque ellos los educan así, digamos que así. Pero ya cuando hablamos en un concepto un poquito más abierto, pues al final te dice, tú tienes que aprender a tomar decisiones con base a lo que tú crees y algo más dice que, ok, ya lo hiciste, toma la decisión que es correcta, pero con base a lo que te hemos enseñado. Entonces, o sea, al final te dice, la decisión al final es tuya, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios que te deja elegir. Allí termina, o sea, la capacidad de elegir. Y aquí hablamos de que si realmente Dios, que es lo que dicen muchos colectivos pro vida, si realmente Dios, mejor dicho, es lo que deberían decir los colectivos pro vida, de que Dios es un Dios de amor, es un Dios que te deja elegir. Y al final, haya o no haya consecuencias, esperemos que no hayan consecuencias, pero todas las decisiones que se tomen en un tiempo, pues van a tener consecuencias. Pero tú tienes la oportunidad de decidir qué hacer. Y si Y este Dios deja elegir, ¿por qué estas personas te van a imponer a que no lo lo que piensan hagas. correcto? Así es. Y no solamente, ok, si les preocupa la vida, no solamente tienen que buscar que no lo hagan, es buscar que sí, que ya lo hicieron, proporcionarles consuelo, no es alojamiento, pero es consuelo, pero es un alojamiento moral, digamos que abrazarlos moralmente, decir Apoyo. apoyo psicológico, apoyo moral y todo ese tipo de cosas donde realmente sí tendrían que influir. Porque igual siento que, o sea, sí he escuchado mucho de estas personas que se van a parar fuera de clínicas de que son especializadas del aborto y es como que, no sé qué. Pero Sí, pues sí, sí, también no estás sí, pensando en que esta persona también está pasando por un proceso muy por un difícil, proceso. que el aborto no es ellos creen que es una decisión que se toma mucho a la ligera. Sin Ah, embargo, yo siento que es el último camino, es sí, tu ya, última opción. yo creo O que sea, no lo piensas a la primera. deben de entender que no Exactamente. es tan fácil como tal vez, también Hacerte tan fácil enchiladas. como lo han pintado algunas Exactamente. mujeres. Porque Sí, también sí, lo han sí, pintado sí. así como de, si no lo quieres tener, pues ya, decide y ya mañana. No, es algo que se piensa, o sea, que eso es lo que quiero llegar yo, que no, es porque dicen, es que si lo aceptan van a haber más abortos. O sea, no, van a haber los mismos. O sea, la persona, nadie quiere abortar. Yo creo que nadie quiere llegar a ese punto. O sea, nadie. O sea, si vas a llegar a eso es porque ha sido un cúmulo de malas decisiones, de tal vez de desinformación, un cúmulo de un trasfondo que no te han dejado elegir, no te han dado la información suficiente, por ejemplo, en este caso desde los padres. Entonces, se debe de entender que no es una opción que vamos a tomar a la ligera, ¿no? A O la sea, de que, ligera, exactamente. pues si me embarazo, pues mañana voy y ya, X. O sea, no es un proceso difícil, que eso es lo que deben de entender la gente. No es así de fácil. Sí, claro. Y hablamos de, por ejemplo, de mujeres que son violentadas, y lo que decíamos de las mujeres que están muy alejadas en comunidades muy lejanas, donde son violentadas y luego los varones las toman por la fuerza. Entonces, el hecho de que tú no aceptes algo, eso ya es considerado violación, así sea tu marido, así sea tu Ujú. esposo, o sea, es violencia. Ujú. Y aquí hablamos de otro punto que es violencia. Los embarazos que son dados por violencia, sean dados dentro o fuera del matrimonio. Y es lo que te contaba hace rato, también el matrimonio tiene otro trasfondo. Entonces, si vivimos en un lugar en donde lo único que conocemos es violencia, chica, yo no quiero traer a un hijo a la vida para que venga a vivir A en que viva lo este mismo, ¿no? ambiente. Claro, claro. Ajá. Entonces, yo al menos no, yo no quisiera y tal O vez mi igual no marido, quiero tener que seguir conviviendo, o sea, ya me quiero divorciar y no pasó esto porque me agarró un ándale. día y ya no quiero tener Sí, nada sí, que ver sí. con él y no quiero este producto de esta relación que no funcionó. Así es, porque luego muchas mujeres cometen la atrocidad de echarle la culpa a sus hijos y solamente, y más si el chamaquito se parece al papá, entonces,
O sea, cae en un bucle, ¿no? Qué Entonces, gracioso que la persona que se parece a su papá lo está diciendo y también la persona que se lo está contestando. amigos, nosotras somos hijas primerizas y es la regla de la primera hija, de la primogénita, ¿no? De que todas las primogénitas se parecen al papá. Pero bueno, entonces, muchas mujeres, pasa con muchas mujeres, ¿no? De que no quieren estar ya en esas relaciones, sin embargo, no se pueden salir por X o por Y razón, por lo que puede decir la gente, por muchas razones, pero sufren violencia o hablamos de estas poblaciones marginadas, de que muy alejadas, de que no se pueden salir de su casa, que no pueden ni siquiera tomar un método anticonceptivo porque pues el marido no les permite. Entonces, ¿qué pasa allí? Eso es muy gracioso porque luego es bajo contextos religiosos que el esposo ni va a la iglesia, ¿no? Nomás sabe lo que le han contado, Así es, lo que son personas dicen, totalmente, ya que es un enajenadas, o trasfondo sea, que no, no. machista, perdón, de que aquí solamente mis chicharrones truenan y mi pistola truena, nadie manda en mi casa más que yo. Entonces, otro concepto en el que las mujeres sufren violencia y no quieren, los varones no, ya son chapadas a la antigua, incluso muchos varones en la actualidad. Entonces, allí vamos con el hecho de que, y luego llega el otro concepto que es la adopción, de que, ay, no, pues si no lo quieres, dalo en adopción, pero el hecho de que el embarazo, o sea, sostener un embarazo, Embarazo. no es nada Estás dando más parte estás cambiando tu estilo de vida, todo lo que tú haces con tal de mantener este embarazo, a por ese vida, ejemplo. ajá, En caso de un embarazo de alto riesgo, las mujeres tienen que estar en en cama, reposo. no pueden seguir, por ejemplo, los últimos meses del embarazo de un embarazo normal ya deben de estar en su casa y no pueden seguir trabajando Ujú. sus metas laborales, ¿no? Tal vez no puedan seguirlas hasta dentro de un tiempo, porque igual eso también, que luego no quieren contratar a mujeres embarazadas. Ándale, es una población Es como, sesgada, o o sea, sea, me está deteniendo este embarazo, que yo ni sí, siquiera quiero. y cuando te preguntan, exacto, y cuando te preguntan, ¿estás embarazada? ¿Para qué te preguntan eso? O sea, ¿Para precisamente qué porque quieres si estás saber? Ajá. embarazada, no te contratan, porque te tienen que pagar horas laborales y que no vayas a trabajar, de que te tienen que dar prestaciones, horas y bla, bla, bla. Entonces, por eso no las contratan y ese es otro punto. Entonces, si hablamos de que el proceso de darlo en adopción, pues si no son enchiladas, chiquito, no se van a dar de un día para otro. El proceso de embarazo es No es como que yo diga, voy a darlo en adopción, entonces me lo saco y ya. y es que No. también es aquí el proceso mental de que sabes que algo está creciendo dentro de ti y está absorbiéndote vida, alimento, o sea, todo, y llega al punto en el que dices, no, 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 mejor no. Entonces, Y te sometes a meses de estar escuchando opiniones de de que no lo des en estrés, adopción así o, es. oye, mira O esto, tal vez, y eso que, si sales a ajá. la calle y a lo mejor ya estás encerrada nada más para que no te vean o salir o de que no te vean en esa condición o que De te manden. repente tiene, oye, de repente la chava que no vimos durante 9 meses tiene un hermanito que se parece a ella. ¡Qué raro! Allí No, está. O pero sea, sí, las mandan al otro lado del país y bla, bla, bla. Entonces, no, como que no no, son no, condiciones. sí, no son condiciones. Entonces, aquí vamos de que influyen muchísimas cosas que también los otros colectivos deben de tomar en cuenta y en este caso que son los colectivos feministas que son los que promueven el aborto o que están luchando por el aborto legal y gratuito, también tienen que abrirse a la posibilidad de escuchar y de tomar en cuenta otras opiniones, pero Esa es la conclusión del día de hoy. Todas las opiniones exactamente, son válidas. todas Y las no es que opiniones seamos son tibios, válidas. pero la verdad es que esa siempre ha sido mi opinión. O sea, es como de que, pues, ¿por qué no voy a escuchar lo que tú dices? Y tal vez tú Claro. tú crees que estás en lo correcto, pues dime, susténtalo. Así es, o sea, y sin llegar al punto en el que nos peleamos y que discutamos, eso de que te decía, pero vamos a seguir haciendo amigas como siempre. No te lo decía por eso, sino que era Es que una me lo broma dijiste de muy que, así. sí, y yo así de que,
Pues es que ves que todo el mundo siempre termina peleado en los debates y tirando Es que la eso tampoco silla. me gusta, de que A mí tampoco. luego he visto estos debates en los que me cuenta que Ajá, están las morras feministas, ¿no? Y por el otro lado de las morras pro vida, pro y están vida. en y están en una pro vida, y tal vez sí está diciendo una barbaridad, de que ya hemos hablado Ajá. de que muchas veces no se sustentan en experiencias, y están las morras feministas. Así, y es como que tampoco le estás prestando respeto, deja que termine de hablar y ya Claro, le dices todo lo que está mal y que es una sonza, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero pues la refutas con argumentos, no riéndote de ella y haciéndote la chistosa. así es, o sea, lo que decíamos desde el principio, respeto a lo que tú crees y a lo que yo creo, mientras tú respetes, no es tanto de que te metas conmigo, mientras tú respetes mi opinión y yo respete la tuya, podemos a coexistir, porque siempre ha existido el bien y el mal, lo bueno, el sí y el no, lo bueno, lo malo, o sea, todo siempre ha existido y siempre han coexistido, me explico. Y aquí tú debes de ser consciente de que la persona es individual y tiene libre albedrío para todo y puede decidir. Lo que yo voy a hacer es decirte, darte mi apoyo y decirte, Así ok, es. mira, esto puede pasar si tú tomas esta decisión y esto puede pasar si tú tomas esta otra decisión. Ya tú puedes elegir y yo te voy a acompañar en el proceso y que tú quieras pasar. Y ahora quiero Así. acabar esta edición de esta semana con esta frase. A ver, chica. Puede que estés en contra del aborto y eso es absolutamente respetable, porque estás poniendo tu cuerpo bajo tus creencias. Diferente es estar en contra de la legalización, ya que ahí estás imponiendo tus creencias sobre los cuerpos de otras personas. Me parece perfecto. Después de Yo puedo todo, estar en contra todo el tiempo que yo quiera, pero no puedo estar en contra de que tú ejerzas tu derecho. yo lo digo desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista religioso, de que lo que mueve al mundo es el amor, pero no un amor que el amor no impone jamás y jamás te va a imponer una regla. Te da la oportunidad, el amor es libertad y te va a dar la oportunidad de elegir lo que tú quieres. Entonces, al final de todo, las consecuencias que puedan o no traerse son puramente, no le vas a poder echar la culpa a nadie más que a ti por las decisiones que tú tomes. Entonces, en eso resumimos todo, de que yo nunca voy a imponer mis creencias y, chica, yo te voy a apoyar. Chica, Chica, yo te apoyo. chica, yo te apoyo. Ya le dije a Ivana que tengo un chamaquito, que yo me quiero salir de la escuela para cuidárselo. Ay, no, gracias. Ni Dios lo mande. No Bueno, sé, síganos ahí en Medinotes. síganos en Merinos, vamos a estar subiendo apuntes. Ya lo vamos a estar Tal haciendo más vez. seguido. Y vamos a clasificarles en grupitos en las highlights. Les vamos a dejar por secciones algunas preguntas que pueden ayudarles a repasar algunos temas con base a algunas materias. Así que síganos, compártanos. Si les gustó, pues déjenos un me gusta y también activen la campanita a Spotify. Ya saben que nos vamos todos los jueves desde las 6 de la mañana. Adiós, chicas. Adiós. Adiós.